bienvenidos a esta sesión que tenemos desde la Unidad de Cultura Científica y la Oficina de Comunicación de la Universidad de Granada. Y tenemos la enorme suerte de tener aquí a Elena Sanz, directora de Conversation, desde hace además relativamente poco tiempo, pero lleva mucho tiempo trabajando en este medio. No voy a hablar de lo que ella va a hablar, de lo que es de Conversation, porque para ello está ella aquí, queremos que tenga el máximo tiempo posible, pero sí que le voy a dar la palabra un momento a Carlos para que cuente también qué parte de la Oficina de Gestión de la Comunicación y de la comunicación científica llevamos a cabo. Sé que la mayoría habéis estado implicada de una forma u otra, pero bueno, porque Carlos puntualice algunas de las cosas. Nada, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, que la verdad que es un placer ver una sala así llena de gente motivada por la divulgación y por la comunicación científica. Yo simplemente, como cada vez que hay un foro donde hay gente entregada como vosotros, nos gusta hablar de la Oficina de Comunicación, pues yo aprovecho para meter mi cuñilla aquí y yo ya me siento y escuchamos a Elena, que tiene muchas cosas que contarnos. Simplemente que sepáis, para los que no nos conozcáis, que la universidad tiene una oficina de gestión de la comunicación, que desde hace muchos años pues, hace comunicación científica de los resultados de investigación de todos vosotros y vosotras podáis desarrollar a lo largo de vuestra carrera. Estamos a vuestra entera disposición, somos complementarios de Conversation. Todo lo que os va a contar Elena os va a valer y os va a servir mucho para lo que luego podéis hacer con nosotros, pero lo que hacemos se complementa, ¿vale? Entonces nosotros somos el altavoz de la universidad para por los medios de comunicación. Entonces, siempre que tengáis cualquier cosa que queráis comunicar, lo único que quiero deciros esta mañana es que estamos a vuestra disposición, que tenéis un correo que es comunicación@ugr.es, que tenéis mi correo que es centeno@ugr.es, y que todo lo que Elena os va a enseñar os va a valer para hacer luego notas de prensa con nosotros, o para difundir vuestra investigación en las redes sociales, o hacer un vídeo con nosotros. Y ya está, esa era mi cuñilla. Pues yo un momento para hablaros de la Unidad de Cultura Científica, que tenemos aquí a las dos personas, Antonio y a Isabel, que son las personas que llevan toda la programación de la Unidad de Cultura Científica, que lo que intentamos es sobre todo dar oportunidades para hacer divulgación. Hay un montón de actividades, ahí tenemos la noche de los investigadores y tenemos el año pasado tuvimos el certamen de ciencia para escolares, todos los proyectos que vamos haciendo y todas las cosas que se os puedan ocurrir. Además, a partir de este equipo pues tenemos mucha relación con la Oficina de Comunicación, estamos haciendo el Te lo explico de manera conjunta, que supongo que habéis visto y si no, deberíais verlo. Está abierto a cualquiera que quiera. Que nunca, yo lo que nos gustaría deciros es que no esperéis a que os llamemos porque probablemente que no sepamos que estamos en la oficina en la Unidad de Cultura Científica, probablemente no sepamos que estáis ahí o que estáis haciendo poneros en contacto a través del correo culturacientífica@ugr.es y nos contáis, quiero participar en el Te lo explico, quiero hacer tal cosa, me gustaría saber qué programas tenéis también en la página web, pero que sepáis que siempre podéis contar, porque nuestra idea además este año es hacer formación de otro tipo también y que tengáis esa oportunidad de hacer una cosa que consideramos fundamental en el paso final de la investigación, que es comunicar esos conocimientos y esa metodología por la que accedemos a esos conocimientos a todo el mundo, ¿no? Que compartamos ese conocimiento que generamos en la universidad. Así y de verdad que lo vamos a agradecer mucho, tanto de Conversation como de la Unidad de Cultura Científica como Comunicación, que seáis proactivos y que mandéis un correo diciendo, oye, quiero participar, oye, quiero hacer un artículo para The Conversation, oye, quiero hacer una nota de prensa o un vídeo con vosotros. Se agradece porque al final nosotros el día a día nos come a todos, no tenemos tiempo muchas veces de ser proactivos y muchas veces son descubrimientos para nosotros todos esos correos que nos mandáis. O sea que estoy muy agradecido. Os dejamos con Elena, que es la que tiene cosas que contar. Gracias a los dos. Muchas gracias, Que, bueno, unos anfitriones de lujo, además que yo sabéis que hay un vínculo de cariño aparte de profesional, de admiración total, o sea que gracias por traerme aquí y gracias a quienes habéis venido y reservado este huequito de mañana para que yo os cuente cosas. Bueno, me gusta escucharos primero antes de hablar, así que, a ver, rápidamente, que levante la mano quien haya escrito en The Conversation hasta ahora. ¿Quién sí? ¿Quién sí? No, a ver, vale, solo escribir y leer, si conocéis The Conversation, todo el mundo, vale. Bueno, de todas maneras, os sitúo, porque a veces aunque leamos no tenemos por qué tener el concepto de lo que es, ¿vale? Yo os lo cuento rápidamente. Vamos a empezar por aquí. Vale, bueno. Pues veréis, The Conversation
Es una iniciativa que surge en 2011 en Australia, porque a un periodista australiano se le ocurrió la idea de necesitamos un sitio, a ser posible global, esa es la idea que tenía al principio, donde los científicos comuniquen su conocimiento a la sociedad, y ahí, como periodista, pensaba, y el eslabón intermedio deberían ser periodistas que les ayuden a editar, les ayuden en su trabajo, pero que estos artículos estén firmados, escritos, supervisados desde el principio hasta el fin por investigadores, ¿vale? Esa era la idea suya. Con esa idea se empezó a mover para Australia, que es donde surge el proyecto de Conversation. En Australia está súper consolidado, o sea, os digo, todos los parlamentarios australianos leen The Conversation porque entienden que sus científicos de su país están allí contando lo último que saben de una manera que ellos lo puedan entender, ¿no? Una cosa son los papers y otra la divulgación. Entonces se ha convertido en la gran plataforma allí, y este hombre pues lo que hizo fue casi ir en plan un poco predicador o profeta, país por país, intentando convencer a gente pues de Estados Unidos, o sea, os digo dónde lo consiguió: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Indonesia, en África a nivel continente, ¿vale? Como no hay tantos recursos, porque ahora os cuento un poquito más, lo financia la Fundación Bill and Melinda Gates. Me salto alguno, Brasil está ahora ahí naciendo, y bueno, y España, que fue, Brasil ha sido después, pero no ha terminado de consolidarse, España es la más pequeñita, ¿vale? Nosotros nacimos en 2018 y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Esta que os contamos, ofrecer gratuitamente, siempre gratuitamente, nuestra forma es una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos ni tendremos publicidad, ni muros de pago, ni nada que se os pueda parecer, ni suscripciones. Nace así, de hecho tenemos declaración de utilidad pública a nivel gubernamental, porque el objetivo es eso, que sea siempre un sitio abierto donde una serie de personas estamos trabajando para que vosotros, los investigadores científicos que tenéis el conocimiento y que podéis explicarnos la realidad también, no solo lo que investigáis, sino la propia realidad, de una manera rigurosa, y sobre todo ahora que hay un mundo de desinformación. El otro día teníamos una reunión con uno que quiere abrirlo en Alemania, ¿no? De Conversation en Alemania, y nos decía, con Trump ahí necesitamos más que nunca de Conversation, ¿no? Bueno, pues esa sensación de que cada vez más la desinformación triunfa, esta es nuestra pequeña intento de aportación al mundo, y es que no pueda con nosotros, ¿no? Con vosotros más bien. Bueno, esto es más o menos lo que os he contado. Entonces, aquí veis la red global, ¿vale? Más o menos donde estamos repartidos. Y secciones, pues cubrimos toda la área de la ciencia, tecnología, cultura, economía, educación, medicina, salud, medio ambiente, energía, política, sociedad. Son secciones que se pueden, en algunos casos, parecer un poquito a la de un medio clásico, también porque vamos dirigidos a la sociedad, pero al final, a nivel investigación, no hay ni un solo área de investigación que no esté cubierta y a la que no demos voz y eco. De hecho, las que por tendencia natural son más propensas a divulgar nos resulta fácil, pero las que no lo son, somos muy proactivos a la hora de impulsar a que, bueno, pues yo que sé, gente del ámbito de la economía que están más habituados a hablar de economista a economista, pues baje un poco al terreno de la sociedad y vaya divulgando cositas, ¿no? Por poner un ejemplo de un área que no sé si hay alguien de aquí de economía. Bueno, tenemos una serie de instituciones fundacionales, que son 18, más de 60 universidades y centros de investigación, y hasta ahora pues hemos tenido eso, más de 300 millones de lecturas desde que nacimos, 12.700 artículos publicados que están ahí además, ¿no? Que se pueden consultar, 10.000 autores y autoras, no solo nos leen desde España, evidentemente, lo hacemos desde aquí, pero lo hacemos para el mundo entero. Y bueno, aquí tenéis un poco las cifras de la Universidad de Granada también, ¿no? Creo que os incorporasteis en 2020 y bueno, pues lleváis 255 artículos que han tenido 7.200.000 lecturas, y más del 60% de las lecturas tiene procedencia internacional. Vale, y el mapa, o sea, instituciones andaluzas, pues por suerte podemos decir que estáis todas, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar mucho con la parte de entender lo que esto significa, pero claro, yo que vengo del mundo del periodismo, ¿qué hacía yo hasta ahora, no? Un poco la dura misión de Carlos. Aunque bueno, Carlos es vuestro y deberíais considerarlo muy vuestro, pero peor todavía, ¿vale? La dura misión de un periodista local que viene a entrevistaros, y habéis tenido unas experiencias no tan bonitas previas con otros periodistas locales, y viene yo soy periodista científica, o sea, desde el principio soy periodista científica de salud, estoy especializada, y vienes a hablar y claro, estás en esa desconfianza de
pero va a escribir exactamente lo que yo he dicho, no sé, no, esa pequeña duda. Que cuando yo cambié aquí, ¿qué ventaja le vi, ¿no? Y como yo lo analicé desde haber sido periodista. Bueno, pues esta pantalla os lo he puesto, aunque es más institucional, para que entendáis que hay una ventaja para mí fundamental de The Conversation. Nosotros abrimos un borrador de trabajo, ¿vale? Tenéis, un investigador tiene un área de trabajo y ahí están todos los artículos que esa persona ha escrito. Tú empiezas un artículo nuevo, ¿vale? Nos olvidamos de que tengáis trayectoria anterior. Llego a The Conversation, me abro mi ficha de autor, voy a escribir un artículo. Vosotros vais a tener el control de ese artículo desde la primera palabra que escribís hasta la última. De hecho, lo que se va a publicar es una cosa que vosotros le dais a luz verde y vais a decir aprobar, y ahí está, la imagen, el titular. Nosotros nunca, jamás vamos a cambiar nada que no haya sido consensuado. Y eso, ostras, no sé por qué, pero a mí, yo lo analizo como que es la gran ventaja de Conversation, porque a mí, en este tiempo que llevo trabajando aquí, me ha permitido una confianza con los científicos que no tenía cuando era la periodista de un medio que venía de fuera, ¿no? Porque en el fondo esto es vuestro, o sea, nosotros estamos ahí para ayudar, para editar, por supuesto, y hago sugerencias y las debatimos y os la cuento y os pongo anotaciones en el borrador, pero la última palabra es de los investigadores y de las investigadoras. Entonces, creo que desde esa confianza podemos experimentar más, incluso a veces. Recuerdo haber dado algunos cursos para comunicadores y me han dicho, ¿y no te discuten los investigadores los titulares? Y le digo, a ver, como discutirlos los discutimos, pero como yo les digo, la última palabra es vuestra, y ellos están viendo, digo, no sé por qué motivo, digo, yo que he estado en el otro lado te entiendo, pero no sé por qué motivo, se sienten mucho más cómodos, incluso más abiertos a escuchar pues, los criterios del periodismo, que algunos os contaré ahora, ¿no? Porque hay cosas que funcionan mejor y otras que no funcionan tanto, sobre todo hoy que la gente no se sienta delante de un periódico que ha ido a comprar al kiosco, sino que empiezan a llevarle por el móvil miles de cosas y tiene que decir, a ver cuál leo, cuál me quedo con el titular. Ostras, ahí estamos en una guerra en la que, por supuesto, no os voy a decir que hagamos clickbait, pero estamos en una guerra de, como yo le llamo, el mercado de la atención, que hay un cerebro ahí recibiendo un montón de cosas y tenemos que destacar de alguna manera. Entonces, no vamos a hacer clickbait, nunca, pero vamos a entender cómo funciona el cerebro humano. No podemos poner el titular de una traducción del titular de un paper, porque es que imposible que con toda esa marabunta de información sea la nuestra la que diga yo, ábreme a mí. Al revés, dirá spam prácticamente, ¿no? Entonces, con esta pequeña, como yo digo, The Conversation es un medio donde publicáis, pero también nosotros nos sentimos un poco formadores, ¿no? Porque como en todo este proceso también, quien haya publicado un libro sabe, tú publicas un libro, lo envías a la editorial te manda las correcciones, vale, y tú ya está. Pero en esto es que incluso tenemos una línea temporal en la que vais viendo, o sea, podéis ir adelante y atrás, vais viendo todo lo que se ha editado, quién, cuándo, a qué hora, o sea, si entro yo, porque soy vuestra editora, pero luego entra mi compañera Lucía porque va a hacer una revisión, lo vais a ver en la línea del tiempo. Escribí yo, luego entró Elena, luego Lucía cambió no sé cuánto, o sea, un absoluto control que además os sirve un poco de una especie de taller formativo, ¿no? Es lo que a mí me parece cada artículo. Bueno, como... Esto parece una tontería, pero luego cuando os ponéis a escribir, una de las primeras preguntas que me hace la gente, pero entonces te mando el Word, tú me lo devuelves revisado, el proceso es totalmente diferente, ¿no? Nos esforzamos muchísimo por la paridad, pero mucho, o sea, somos muy pesados por intentar que las investigadoras escriban más y nos ha costado, es un camino difícil. El mes pasado creo que fue el primero que conseguimos que fuera 54% mujeres, 46 hombres, casi siempre nos estamos manteniendo en 45-55, ¿vale? 45% mujeres, 55% hombres. Estuve en un foro sobre este tema y yo llegaba ahí, es que nos cuesta la paridad. Y ostras, las editoriales, había creo que era de Almuzara, en esa editorial, recibir ellos manuscritos, me parece que recibían un 1% de autoras. Y peleando mucho porque las autoras escribieran, tenían un 10%. Y ese día dije yo, ostras, pues entonces lo que conseguimos está genial, ¿no? Pero bueno, que sepáis que está ahí en nuestro ADN, como yo digo, estar todo el rato insistiendo. Hemos identificado una serie de motivos por los que pasa y entonces, bueno, pues tiene mucho que ver, eso mejor os lo contaría Marga que yo, pero tiene mucho que ver con todo el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, intentamos ponerlo fácil, pues a lo mejor es más difícil que una mujer nos responda a un tema de actualidad de hoy para mañana,
es así, ¿vale? Te dicen, lo siento, mi trabajo termina a una hora y en general los hombres son más de, da igual, me lo llevo a casa, ¿no? Y ellas son más de separar la vida personal de la vida profesional. Genial, no pasa nada, les pedimos, intentamos que ellas nos hagan más los temas a largo plazo. Insisto, de todas maneras, no significa que no los pidamos los temas de actualidad, pero si tenemos ese hándicap, no pasa nada, los de largo plazo, ¿no? Y así, bueno, pues lo vamos consiguiendo. No me voy a enrollar mucho con las partes así más nuestras, solo contaros una cosa que me parece importante dentro de nuestros nuevos proyectos. Tenemos una newsletter diaria que llega pues, a la gente que se suscribe a ella, o sea, que mete su correo electrónico. Creo que ahora mismo estaba en 30.000 suscriptores y 8.000 la de los domingos, ¿no? Que tenemos una también para quien no quiere recibirlo a diario y quiere un pequeño resumen semanal. Pero luego hemos lanzado boletines nuevos, hemos comprobado que hay mucha gente que quiere información más temática, entonces hay un área que tenemos bastante potente que tiene que ver con la sección de educación. Hicimos un análisis de nuestros lectores y había muchísimos lectores, pero muchísimos lectores y lectoras que eran del mundo de la educación, entonces hemos creado la conversación docente para filtrarles cada 15 días los temas más interesantes que hemos publicado sobre el tema. Tenemos una de buenas noticias, que lo teníamos pensado así para gente más joven, un poco así fresco, que además lo hace la miembro del equipo más joven también, y está funcionando súper bien, súper chulo. Bueno, buscar lo más positivo de todo lo que contamos. Al final, los científicos y las científicas estáis aquí para encontrar soluciones a los problemas. A veces, cuando contamos las cosas, las contamos más desde el problema y nosotros intentamos cada vez contarlas más desde la solución, ¿no? Hay toda una tendencia del periodismo de soluciones y demás, ¿no? Bueno, pues eso también lo intentamos trasladar aquí. Y luego de Conversation Junior, que es lo que os quería contar, esto es una iniciativa que pusimos en marcha a principios de año con la colaboración del Parque de las Ciencias de Andalucía y bueno, pues la idea, ya estaba en otras ediciones anteriores, es que los chavales más jóvenes manden preguntas que tienen, dudas y curiosidades que nosotros no les estamos resolviendo y que un investigador o investigadora se lo cuente de una manera súper asequible. Son textos que también se lee gente que no son estudiantes entre 12 y 16, 18 años, que son nuestro público objetivo más directo, porque están muy chulos y muy bien explicados y bueno, porque sepáis que también podéis escribir para Junior, ¿vale? Sí, porque bueno, al estar también, digamos, impulsado por el Parque de las Ciencias, aunque no cerramos a ningún autor o autora, sí que es verdad que cuando vamos a buscar autores intentamos que sean de Andalucía, la verdad, porque bueno, ya que estamos aquí, vamos a potenciarnos unos a otros, ¿no? Y vale, y ya lo último que os quería contar así como en genérico, es que nosotros, bueno, dentro del área de trabajo esta que tenéis, otra cosa súper importante, ahora os la voy a enseñar un poquito por dentro, es que tenéis los artículos que tenéis en marcha, en borradores, los que ya habéis publicado. Esos que habéis publicado tenéis estadísticas internas en tiempo real, ¿vale? La plataforma esta australiana es una plataforma propia, muy potente, no es WordPress ni nada de eso, entonces tiene su propia estadística en tiempo real, estáis viendo quién lo ha leído, desde dónde, también si se ha republicado en un medio. Nosotros publicamos con licencia Creative Commons, aunque los derechos de autor son vuestros, o sea, del investigador o investigadora que publica, sí que lo publicamos con esta licencia que es para compartir, pero no modificar, ¿no? Entonces, un medio puede republicarla introduciendo un pequeño contadorcito, que es una imagen de un píxel por un píxel, que a ellos en diseño no les molesta, y a vosotros os permite hacer un seguimiento de dónde se republican vuestros artículos. Entonces, tienen que estar íntegros, igual que se han publicado en The Conversation tal cual, no los pueden modificar, tienen que poner el nombre del autor, autora o autores y el de la institución, o sea que ahí es una reproducción del texto íntegro. Normalmente ponen enlace, algún medio no pone en el artículo original, pero bueno, al final se trata, o sea, para nosotros todo esto es positivísimo, estamos intentando que se oigan vuestras voces, cuanto en más sitios se oigan, mejor, ¿no? Ese es el objetivo. Pero bueno, lo que os decía, las cifras no lo son todo. Creo que el otro día teníamos un congreso internacional de todas las ediciones y en Reino Unido tienen incluso, alucinad, una oficina del impacto social en cada universidad. Me aclaran que esa oficina está formada por 1 o 2 personas, pero digo yo, vamos a ver, ¿qué quieres? Si es que en el resto del mundo casi no hay, ¿no? Entonces, claro, cada vez más no se trata solo del
gustazo que da que te lea gente, que entienda lo que tienes que contar, que entienda la investigación que hace, que eso es maravilloso, genial, y vamos a por más, ¿no? Y entonces cuando os leen 10.000 personas, estupendo, porque mucha gente que tiene blogs me dice, jolín, es que mi blog, todos los años que llevo me han leído 10.000 y ahora saco un artículo y lo leen 10.000. Fenomenal. Pero queremos ir un paso más allá. Entonces, desde 2023, bueno, mentira, hicimos un pequeño experimento a final de 2022, pero en 2023 empezamos de manera sistemática a intentar registrar el impacto real que tienen los artículos, es decir, traducido, lo que pasa cuando los publicáis. Vale, ¿qué os puede pasar? Bueno, lo tenemos ahí categorizado, hicimos una clasificación de lo que puede pasar con Carolina Moreno, que es una investigadora de Valencia muy buena y que está muy familiarizada con proyectos europeos, entonces nos ayuda a hacer, ella decía, la tabla, el Excel con los campos es lo fundamental para luego poder registrar los datos, ¿no? Entonces, ella nos identificó, te puede pasar lo más sencillo, ¿no? Que te llame una radio, que nos pasa mucho, una televisión, ¿vale? Suele pasar. The Conversation publica cosas que la gente lee, pero también es un sitio donde muchos medios de comunicación van a buscar expertos, ¿no? Nos lo dicen los medios de comunicación, de hecho. ¿Qué les pasa? Que alguien local de Granada, evidentemente, o va a llamar a Carlos o va a buscar en la web. Pero si tú eres un medio nacional, dices, yo quiero ir a un sitio, o sea, no me quiero complicar la vida. O me voy a la web del CSIC y entonces siempre acabo llamando a la gente del CSIC, o me voy a un sitio donde estén todos y busco, a ver, ¿quién es experto en terremotos? ¡Pam! Y entonces esa función la está cumpliendo cada vez más, porque ahora mismo todas las instituciones prácticamente científicas y todas las universidades están en The Conversation, pues lo está cumpliendo sin habernoslo propuesto como campaña, sino de manera natural lo está cumpliendo The Conversation. Entonces, con esto os digo, lo más normal es que si publicáis un artículo y especialmente si está ligado a la actualidad, pues os llamen medios para hacer reportajes propios, para haceros una entrevista, para salir en la televisión. Vale, eso también nos interesa saber qué os ha pasado. Entonces hay como un pequeño formulario en el área de trabajo, pero aparte, como hay gente que se os olvida porque estáis en la vorágine del día a día, cada X tiempo somos muy pesados y cada 3 meses os escribimos, oye, acuérdate de contarnos lo que te ha pasado. Si no quieres entrar en la web, no pasa nada, me respondes a este mail y me dices, pues mira, me entrevistaron y no sé qué, vale, ya está, ¿no? Entonces, intentamos hacer eso y hacer un registro. Os he puesto ese ejemplo, pero impactos económicos, o sea, empresas que te llaman, relaciones con otros compañeros para hacer un nuevo proyecto de investigación, en fin, pueden pasar un montón de cosas que ahora no voy a entrar en detalle de todas las categorías, pero pasan. Entonces, el año pasado conseguimos registrar 500 impactos, que para hacerlo así, como os estoy diciendo, no es una cifra baja, digamos, y este año estamos yendo como un pasito más, y es que aparte de que esperamos a que el impacto pase de manera natural, por así decirlo, o sea, que os lea gente que diga, pues mira, me interesa lo que hace esta persona y tal, también estamos haciendo una cosa que le llamamos provocar el impacto, que es, por ejemplo, si publicamos un artículo sobre autismo, vamos a suponer, pero nos ha pasado, dices, vale, pues tenemos identificadas, que es un trabajo también muy de hormiguita, pero bueno, ahí lo vamos haciendo a asociaciones relacionadas que trabajan con niños de espectro autista y tal y cual, y entonces pues se lo hacemos llegar y le decimos, oye, hemos publicado esto, que lo mismo te interesa. Entonces así, aparte de esperar a que de manera natural pasen cosas, estamos asegurándonos más o menos de que ciertos temas llegan a oídos de ciertas personas que en la sociedad los tienen que aplicar, ¿no? Aquí esto es un mundo entero, o sea, ahora mismo tenemos a una persona la mitad de su jornada haciendo esto y ya es descomunal, ¿vale? Pero bueno, poco a poco lo vamos más o menos consiguiendo. Entonces nos consta que hay, por ejemplo, hay muchísimo uso educativo de estos temas también. Tenemos como una relación con, bueno, el Parque de las Ciencias, aparte de Junior, manda cada 15 días un boletín al profesorado, con lo que en ese boletín, aparte de los artículos de Junior, les manda otros artículos que cree que pueden utilizar en el aula de alguna manera, ¿vale? O que cree que tienen herramientas docentes que ellos, como docentes, pueden aplicar en el aula, pues yo que sé, usos diferentes y positivos de ChatGPT, cosas así, ¿no? Lo que os podáis imaginar, o sea, en el área de educación os invito a verla porque hay mucha gente de la investigación de la educación haciendo cosas y contando cosas interesantes. Vale, esto no me enrollo, pues sí, editoriales que ya empiezan a usar contenidos de Conversation para sus libros de texto, esto que os contaba, y aquí os he puesto un ejemplo
que para nosotros fue una pasada. Este es el típico artículo que honestamente, y como ahora vamos a hablar de eso, si tú me dices, apuesta a cuánta gente lo va a leer o cuánto se va a utilizar, bueno, cómo acercar la ciencia a los más pequeños, vale, no es un tema que vaya a tener mucha lectura, es interesante y tal. Pues fue espectacular, ahí está, o sea, gente de la Universidad de Granada y gente de la UNED, ¿vale? En coautoría, que eso también es interesante. Como tenéis proyectos de investigación con otras universidades, aquí también se puede escribir en coautoría, con lo cual es muy enriquecedor. Pues recibieron más de 25 contactos por parte de empresas privadas, centros universitarios, ONGs, etcétera, para coger lo que ellos estaban haciendo y llevarlos a sus centros, a sus sitios. O sea, fue, de verdad, os digo, esta gente estaba todo el rato escribiéndonos, hoy me ha escrito la ONG no sé cuánto, y todos le decían, además, expresamente, es que te hemos visto en The Conversation, porque también hay ahí, o sea, nosotros no estamos diciendo que todo el impacto que tenga lo tenga por nosotros, ni de broma. Carlos está todo el día, ¿no? Y Isabel, y no me acuerdo de su nombre, el otro chico de la UCC, Antonio, perfecto. Pues Isabel y Antonio, ¿no? Pues una de vuestras labores precisamente es esto que estoy contando, ¿no? Que pasen cosas después. Entonces, y además de manera natural os pasan cosas porque se empieza a oír hablar de vuestra investigación. Nosotros aquí solo registramos lo que expresamente los autores nos han dicho, me ha pasado o me han llamado porque me han dicho, te he visto en The Conversation y pam, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues el impacto de cualquier investigación que se haga en una universidad es amplísimo, ¿no? Nosotros intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena. Y vale, esto era para contaros así, en general, cómo funcionamos, qué somos, para que de verdad ya no lo veas como lector, sino un poco las tripas, y no me enrolla más, pero los medios republicadores y tal. ¿Cómo hacer una propuesta? Os lo cuento también, ¿vale? Porque me parece que es importante. Bueno, pues si veis, en la página web tenéis una pestañita, bueno, un botoncito arriba que pone regístrese como autor. Ahí pues, hay 3 breves pasos en los que se exige un correo electrónico de la universidad o la institución a la que pertenezcas, bueno, datos de contacto y demás, ¿vale? También no exigimos, pero creemos que es importante que tengáis un pequeño perfil, justo por esto que os hemos dicho, de que es que hay un montón de medios y de gente, incluso de investigadores que van buscando a otros colegas que investiguen en su área, o también algún investigador nos ha dicho, es que voy a hacer un proyecto de investigación y necesitaría a educadores porque tengo una rama de no sé qué, y me puedes mirar en The Conversation, porque tienes esa sensación de que lo engloba todo lo que está en el territorio español, ¿no? En vez de ponerte a buscar universidad por universidad o centro de investigación por centro de investigación. Y una vez que estáis registrados, pues nada, tenéis un sitio donde podéis decir, propongo una idea para un artículo, tenéis este pequeño formulario, en él os explicamos, para recordar qué tipo de artículos publicamos en The Conversation, importante también. Evidentemente, publicar un artículo divulgativo de un paper que habéis hecho y que pues en principio no hayáis estado trabajando con Carlos, que también entiendo que es, o sea, que cuando son súper grandes papers, pues lo normal es que lo trabajáis con la unidad de vuestra universidad, pero bueno, si no es así, si vais a publicar algo, si además de la pata de la UCC queréis publicar también en The Conversation, pues contar vuestra investigación, estupendo. Otras veces queréis contar vuestra investigación porque estáis en un proyecto europeo, nacional, y no es el momento de publicar un paper, pero bueno, estáis haciendo avances, queréis contar el contexto, que estáis aportando ahí, y tenéis a la vista a lo mejor un paper que va a salir dentro de 3 meses, pero es un buen momento para empezar a contarlo, pues genial, ¿no? O sea, digamos, este sería, voy a contar mi investigación concretísima, ¿vale? Pero luego hay también una serie de artículos que interesan mucho, y además, como estamos diciendo que estamos compitiendo por esto de la atención, ligados a la actualidad, funcionan genial porque la gente de repente, momento Dana, todos queremos saber de Dana, ya ni os digo, no os voy a poner el ejemplo COVID, porque eso ya fue, o sea, el monotema mundial, no se leía nada más, ¿no? Pero bueno, pues el momento Dana, de repente quiero entenderlo todo sobre esto, ¿vale? Entonces, si yo, investigador, no sé, el otro día nos contactó un investigador de estructuras, que son gente a la que normalmente no les hacemos caso, o sea, no te vas a leer un artículo de divulgación de estructuras de edificios, pero de repente te interesa entender qué les va a pasar a los edificios de Valencia ahora que, vale, la han acabado,
pero las humedades de ahí, ¡buah!, eso va a hacer daños estructurales. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Vamos a ver en los próximos meses que todos los edificios van a empezar a resquebrajarse, las viviendas van a tener problemas, o desde la economía, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? O sea, ¿los seguros lo cubren? ¿No lo cubre? ¿Qué es esto del consorcio? También lo queríamos explicar. Entonces, todos esos pequeños detalles, de repente además están poniendo en el top a gente que normalmente no es la que más atención divulgativa recibe, porque es verdad que el espacio, Carlos lo sabe, ¿no? Espacio, paleontología, antropología, salud, son, lo quiero saber todo, ¿no? Incluso genética, depende cómo lo contamos, pero hay otras áreas, pues eso que os decía, ¿no? Los ingenieros de estructura, pues vale, o electrónicos, que ha escrito también uno. Ahora de repente pueden estar ahí en el top, pero siempre ligando, que de repente van a contar lo que ellos saben, que se aplica a muchas cosas a lo largo de su trayectoria, pero lo van a aplicar concretamente a esto. Entonces aprovechas para contar este caso y también para meter mucha divulgación y para que se empiece a conocer lo que se está haciendo en estos temas, para aprovechar para contar lo más puntero, ¿no? Y bueno, por supuesto, artículos explicativos para los que en este mundillo se usa mucho una palabra anglosajona que es evergreen, ¿no? Siempre verde, o sea, son artículos que no caducan, ¿vale? Que son preguntas, las típicas preguntas de curiosidades. Yo que antes uno de los sitios por los que pasé fue muy interesante, pues las típicas preguntas del muy interesante, ¿no? Que funcionaban hoy y siempre. Siguen funcionando porque bostezamos, bueno, todo tipo de cuestiones que ahora veremos algunos ejemplillos. Y bueno, ya está, la única exigencia que sí que ponemos, bueno, única, es importante esta, ya no, tampoco os voy a hacer mucho más de detalle el formulario, ¿vale? Si os ponéis manos a la obra veréis que es muy sencillito y si tenéis alguna duda nos escribís. Pero eso, requisito, que tiene que ser un artículo no opinativo, ¿vale? Eso es fundamental. O sea, los artículos opinativos son geniales, hay espacios en la prensa para ellos, pero en el caso de Conversation no se publican bajo ningún concepto, solo pueden ser artículos basados en evidencias. Es decir, ahí, evidentemente me diréis, hay temas en los que, ostras, te posicionas. Tenemos ejemplos recientes, la ley de bienestar animal. Ahí ha habido mucha polémica y posicionamientos diferentes de científicos que están metidos en el tema, ya no te digo de políticos o de ONGs, no, sino de científicos que lo ven de manera distinta. Vale, argumentame tu visión desde el rigor y la evidencia científica con enlaces a papers, eso es algo que también exigimos, todo el rato enlazamos, esto cuando empezó el mundo Internet se le llamaba la profundización selectiva, pero ahora es súper importante, no podemos afirmar nada si no hay un estudio detrás, ¿vale? Tampoco tengo que dar, como hizo no sé quién, no sé cuánto, vale, pero simplemente enlázame, que ya con eso basta, ¿no? Los hipervínculos, y luego que cada uno hable de su especialidad. Y esto que también a veces nos genera polémica, yo no dudo que haya, pues imagínate, gente que de formación y de profesión y en lo que investiga y sobre lo que hace docencia es biología, que de repente tiene un hobby apasionante que es la egiptología, oye, y sabe más, de verdad, que no lo estoy diciendo en plan irónico, que mucha gente que se dedica a la egiptología. Pero una de las cosas que queremos asegurar, y para eso es súper importante, y cuando se lo explicamos a los profes, el papel de Conversation todavía más, es que quien escribe está hablando de lo que conoce a nivel profesional, ¿vale? Entonces, esa garantía, tú cuando vas a The Conversation, tú dices, el que ha firmado es que trabaja en esto, investiga sobre esto, sabe sobre esto y aparte me lo va a escribir con todas las evidencias científicas. Y eso es fundamental para cumplir la misión que pretendemos cumplir, que es ofrecer un espacio en el que los científicos hablan de su área de conocimiento. Ya está, o sea, ¿eso significa que nos parezca mal que un científico en un medio publique sobre egiptología si es biólogo? Para nada. O sea, genial, por favor, interdisciplinariedad existe. Somos muy multidisciplinares. Leonardo da Vinci del siglo XXI, sí, pero The Conversation tiene ese hándicap, lo cual no significa que sea mejor ni peor, simplemente que al menos cuando tú como lector vas a ir, sabes que ese requisito se cumple, ¿no? Y bueno, aún así, tenemos debates, ¿eh? Vale, ya está. Bueno, el área de edición, para que la veáis así un poquito, que no sé si se ve bien, sí, se ve bien. Pues esto, este es el borrador que os decía, ¿vale?
cuando proponéis un tema, o a veces os lo proponemos nosotros y nos decís que vale, os abrimos un borrador, aparece vuestro editor o editora allí, el autor o autora, o si sois varios, todos los coautores, y entonces podéis empezar a escribir aquí. Arriba del todo hay un cuerpo, editar, vista previa, y en ese cuerpo es donde os digo que podéis luego mover la flechita a izquierda a derecha y ver todo el proceso de quién ha editado qué. Bueno, ya temas como la imagen la ponemos nosotros normalmente, o sea, por eso no os tenéis que preocupar, simplemente editarlo es muy sencillito, muy intuitivo, y tiene ahí como un marcador de legibilidad, que bueno, le hacemos el caso justo, es un sistema automático para asegurarnos de que tenéis una referencia antes de enviarlo del número de palabras, de que no son frases demasiado largas, veis este que está aquí, que entonces es un semáforo, puede estar en verde, en naranja o en rojo, pero a veces se publican artículos en rojo, o sea que tampoco os lo toméis al pie de la letra. Bueno, pues en general es verdad que las frases cortas funcionan mejor y tal, pero no se puede tomar al pie de la letra y sobre todo es un sistema común a todos los idiomas y no escribimos igual en castellano que en inglés. En inglés es verdad que es que de por sí es un lenguaje ya más escueto y ahí como te pases de longitud de las frases es que te pierdes, no sabes qué estaba diciendo al principio de la frase. Y en castellano pues, y sobre todo con el uso del punto y coma, a veces nos salen frases más largas, ¿no? O sea que no somos ahí muy talibanes, bueno, pero porque lo veáis cómo funciona, ¿vale? Yo esto de la legibilidad del 90% en ningún artículo editado por mí se lo he visto. O sea que ya os digo. Y bueno, sí, importante también, claro. Tenemos una cláusula que hay que rellenar, muy importante, en la que se os pide que contéis si tenéis vínculos relevantes que deban ser declarados, por ejemplo, si estáis afiliados o sois voluntarios a un partido político, asociación sectorial, entidad sin ánimo de lucro, etcétera. Ojo también, relacionado con el tema que estáis publicando, ¿vale? O sea, si estáis investigando en, no sé, cualquier área de cáncer, oncología, por ejemplo, y estáis afiliados a, yo que sé, una asociación que no tiene nada que ver con el tema, no hace falta que lo pongáis ahí. O sea, no se trata de repente destapar tu vida personal y tus creencias, tus ideologías, sino si algo ideológicamente relacionado con el tema que estás escribiendo debe ser sabido por quien lo lea, pues ya está, ponlo ahí. O si recibes fondos de investigación para el proyecto del que estás hablando, ese tipo de cosas, ¿vale? Otra garantía de que somos transparentes y que el autor también no tiene intereses, que alguna vez nos ha pasado que tenían algunos intereses tan claros que al rellenar la cláusula ha sido como creemos que no podemos publicarlo, pero bueno, ha sido muy excepcional también, bueno, os digo, gente que estuviese contratada directamente con una empresa que tenía un interés muy concreto relacionado con el mensaje que diese, ¿no? Y ya os enseño el área del autor muy rápidamente, ¿vale? Cada autor tiene acceso a las métricas de su propio trabajo, como os decía, y esta es más o menos la pantalla del área de autor. Aquí tenéis los artículos que están en proceso, aquí los que ya se han publicado y también idiomas en que se ha traducido, que es de eso no he hablado, pero bueno, ahora hablamos. Allí está, bueno, es que este perfil es de Goñi, 89 artículos, 29 millones de lectores, en fin, él es cosa aparte, o sea, no sé, deberíamos cambiar de ejemplo, claramente. Los lectores que ha tenido, dónde se han republicado, comentarios que han hecho, ¿no? Ahí tenéis lo de resumen postpublicación, ¿no? Anotar repercusiones. Ese es nuestro formulario para si queréis contar lo que ha pasado después de publicar un artículo, el impacto. Bueno, aquí lo tenemos un poquito más detallado. Que esto si os interesa lo compartimos, ¿vale? Que este PDF lo podéis compartir con los asistentes sin problema. Y bueno, pues esto, ya está, lo que os he contado más o menos. Y esta es la parte más, this is the conversation, y así funciona, ¿no? Solo una pequeña pincelada. Otras secciones y las traducciones, ¿no? Cada edición es súper independiente y súper autónoma a nivel editorial, es decir, primero nosotros publicamos unos 10 artículos al día, más o menos, 9, 10, y de ellos lo normal es que 8 sean de autores, investigadores españoles, o sea, sean propios, escritos en castellano y tal.
Pero sí que es verdad, que ahora estoy viendo que está aquí la info de Mónica, sí que es verdad que en muchas ocasiones, pues, bueno, pues lo veis aquí, ¿no? También nosotros traducimos, pues yo qué sé, las elecciones en Estados Unidos, jolín, hemos tenido analistas españoles explicándolas, pero hay artículos muy buenos escritos allí, por gente de allí, pues lo normal es usar esa información, incluso ya no, digamos, nacional por este tipo de motivos más políticos, sino simplemente un investigador o investigadora francés que ha publicado algo interesante en un artículo propio, no tiene tampoco sentido que lo expliquemos desde aquí, pues vemos un artículo muy bueno, traducimos, ¿no? Y en esa línea, pues nosotros traducimos eso, 1, 2 al día, hay días que ninguno, ¿eh? Pero ese es más o menos nuestro tope, y viceversa, otras ediciones hacen lo mismo. Entonces, como muchas veces la gente pregunta, ¿y entonces esto se puede traducir? Nosotros proponemos artículos que vemos que por su interés, que porque es una investigación propia, que porque tiene una relevancia global, pues tenemos como unos canales internos en que temáticamente a los editores de otras ediciones les decimos, oye, este artículo de medio ambiente está genial, o sea, lo recomendamos, os ayudamos en la traducción y tal. Os digo que una de las gente que traduce son de Indonesia. El Bahasa, yo ahí no ayudo a traducir, o sea, ahí lo tienen que hacer ellos directamente, ¿no? De hecho, muchos autores me dicen, me han traducido al Bahasa, no entiendo nada, pero qué guay, ¿no? Claro, es que es imposible, no es como otros idiomas, yo qué sé, el brasileño, pues aunque no sepamos portugués, ¿no? Vale, lo entendemos más o menos. Entonces eso, que lo sepáis, veis, por ejemplo, aquí está traducido por la edición brasileña un artículo y ahí arriba otro, bueno, en fin. Lo potenciamos, pero que entendamos que cada edición tiene como prioridad sus propios autores. Entonces, estas traducciones son geniales y además en la última reunión que hemos tenido en Estados Unidos todavía hemos hablado más de que hace falta que se haga más, que hagamos coberturas conjuntas de ciertos temas muy fuertes y los traduzcamos a todos los idiomas, pero que no decidimos nosotros. Proponemos, pero deciden ellos, ¿vale? Y hasta aquí mi rollo de conversation. Si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, aplausos, ¿vale? También. ¿Alguna pregunta? Venga. Muchas gracias por una exposición tan clara y tan solvente y un par de preguntillas. La primera, por curiosidad, creo que antes ha citado a Melinda y a Bill Gates, ¿no? A la fundación. Entonces no sé si solamente esta fundación u otra son las que financian principalmente The Conversation. Y luego la segunda, respecto del convenio con la UGR, ¿qué es lo que ha cambiado con ese convenio? Respecto de antes, donde cualquier profesor de la UGR también podía publicar. Vale, más o menos, vale. Vamos a hablar de financiación entonces, entendido. La Fundación Bill and Melinda Gates, a ver, The Conversation, ¿cómo se financia cada edición? Pues como os he dicho, no tenemos publicidad, no queremos que nos patrocinen empresas porque ya estamos metiendo intereses privados, no. Entonces, fundaciones, sí, sobre todo, pero sobre todo estas entidades que os digo, pagan una cuota anual, ¿vale? Que en el caso de España es bastante baja, relativamente. En el caso, pues yo que sé, de Francia es una barbaridad. Cada uno tiene el nivel de vida que tiene cada país, ¿no? En el caso de África, por ejemplo, ¿qué pasa? Que no se lo podían permitir las universidades. Entonces llegó la Fundación Bill and Melinda Gates y dijo, no pasa nada, África la patrocino yo. Y entonces ellos ponen el dinero necesario para que The Conversation África exista y los investigadores de África puedan publicar sus artículos, ¿vale? En el resto de países no, son las universidades y centros de investigación de cada país que pagan esa cuota anual. ¿Significa eso que quien no la paga no puede publicar? Iría tan en contra de nuestra filosofía que sería como, Dios mío, o sea, yo que siempre he procurado estar en proyectos con los que éticamente estoy conforme, no sé si podría estar en un sitio así. Pero es verdad que evidentemente si estás pagando una cuota, o sea, nosotros el trabajo activo de búsqueda de autores, de hablar con ellos, o sea, nuestro trabajo como editores del día a día activos es buscar en nuestras universidades y nuestros centros de investigación, entendamos lo de nuestros, ¿no? Con los que hemos firmado convenio, que ya os digo, o sea, me parece que hay 5 o 6 universidades públicas que aún no están y seguramente entrarán y casi todas, el hándicap es el idioma porque son catalanas, pero creo que del resto, no sé si falta Burgos, Burgos y Cantabria, creo, ¿vale? O sea que todas, y los centros de investigación y CSIC, en fin, que está
todo el mundo más o menos que debería estar, los OPIs, las OPIs, todo, ¿vale? Bueno, creo que es una forma de financiación que puede ser más o menos discutible. Nosotros creemos que es la única que da cierta independencia y por eso se creó desde el principio así. Y bueno, como lo hacemos con total transparencia, o sea, al ser asociación sin ánimo de lucro, se lo contaba antes a ellos, pues 2 veces al año se rinden las cuentas anuales, se publican las cuentas públicamente, todo se invierte en la propia plataforma, en la tecnología y en el personal para mantenerla. Así que, bueno, a mí me parece una forma buena, sobre todo con esa garantía, ¿no? De yo que he estado en medios, la publicidad te condicionaba, fíjate, sin que te financiara ya nadie, simplemente publicidad. Yo me acuerdo un artículo que me encargaron muy interesante en mi subdirector, que era ¿cuánto nos sobremedicamos? Y ya estaba casi, o sea, se lo había mandado a él para que lo viese y me dijo, te lo voy a pagar, pero lo echamos para atrás. Porque no hay gente que se publicita en muy interesante que no quiere que publiquemos eso yo. Y así de alcohol, imaginaos. O sea, esas revistas estaban llenas de publicidad de alcohol. Del alcohol era un tema que ni siquiera te mencionaban los editores. No, no, de alcohol no hablamos. ¿Que el alcohol ideal es alcohol cero? ¿Cómo vas a publicar eso en una...? No, pues un poco esa es la idea. Que siempre nuestra intención es estar absolutamente libres de cualquier posible influencia de ese tipo, ¿vale? Y entonces, es el modelo elegido. A mí me gusta, pero bueno, también podemos debatirlo. Iba a comentar, ¿para en algún momento publicar en castellano y en otro idioma, en galego, en catalán, etcétera, precisamente para asegurar los investigadores de estas zonas, que para ello es importante? Sí, os adelanto algo, tendremos una reunión porque todas las universidades catalanas, catalanoparlantes, incluso alguna de la de Andorra y alguna del sur de Francia, tienen una pequeña asociación. Entonces, claro, se han dirigido a nosotros y nos han dicho, ¿os planteáis hacer de conversación en catalán? Pues claro, o sea, si queréis, venga. Y entonces estamos en ese debate. De manera natural, al gallego, casi todo lo que se publica de universidades gallegas lo está traduciendo a Ciencia, pero solo traduce los de universidades gallegas, ¿vale? Sí, ojalá, en algún momento hemos planteado herramientas automáticas, pero no nos convencen. Al final tendría que ser tener editores que te hagan una traducción de calidad a todas las lenguas del territorio español. Bueno, no lo descartamos, o sea, vamos a empezar con esta idea del catalán, que está muy chula, tener esa edición de conversación en catalán y ojalá avancen el resto de lenguas. Exactamente, que esté en el doble, sí, que sea bilingüe. O sea, a nosotros nos parece algo genial. Hasta luego. Bueno, gracias por la charla. Nada. Nos ha animado a muchos que nos salen noticias de Conversation cuando estamos bicheando ahí el vídeo y yo no tenía muy claro de qué manera poder contribuir. Genial. Una pregunta en relación al tema del idioma. Para los que trabajamos el tema de bilingüismo, nosotros somos de filología inglesa, pero queremos hacer divulgación en español porque de nuestro campo en inglés hay mucho y en español hay relativamente poco. Pero imagínate una noticia que queramos contribuir, la hacemos en español, nosotros podemos hacerla, una vez aceptada podemos hacerla en inglés, pero entiendo que es independiente, ¿no? De Conversation. Sí, o sea, nosotros podemos ofrecerla a otras ediciones y decirles incluso, pues los autores se manejan perfectamente en inglés, con lo cual os pueden dar ya la versión traducida, aunque luego ellos ya la editen igual que hemos editado nosotros. Lo podemos ofrecer, pero ya, o sea, yo lo que os quiero decir es que como respetamos la independencia de cada edición, aunque somos muy entusiastas, pues a veces nos hacen caso y otras no nos hacen caso. Son un proceso independiente. Exactamente, sí. Además, normalmente primero se publica en castellano. Alguna vez, por ejemplo, ha habido un paper que iba a salir publicado por españoles y lo hemos prevendido, o sea, le hemos dicho, oye, estamos preparando tal, ¿os interesa prepararlo paralelamente en otros idiomas? Y alguna vez se ha hecho, ¿no? Y eso está muy bien. Por ejemplo, creo que Luis Montoliu le pedimos, había un paper de Science que no era autoría suya, pero explicando cómo el proyecto Genoma Humano acababa en el cromosoma I, ¿vale? Fue como el paso final, el colofón y el cierre, bueno, porque él nos explicara qué tenía de peculiar el cromosoma I para que se hubiese tardado muchísimo más que en el resto del proyecto Genoma, ¿no? Que lo explicaban en ese artículo de Science, pero él lo analizaba y lo explicaba divulgativamente. Claro,
Eso lo estaba trabajando él una semana antes, que es cuando Science a los periodistas nos deja ver lo que va a publicar la semana siguiente. Entonces, claro, empezó a trabajarlo y también se lo dijimos al resto de ediciones. Oye, nos está haciendo un investigador muy bueno en biotecnología, esto os interesa, y se tradujo en paralelo al brasileño y al inglés. O sea que a veces funciona, estos son los casos de éxito, otras veces pasan de nosotros, normal, ¿no? Bueno, pero entusiasmo le ponemos al venderlo. Si lo preguntas, ¿trabajáis también en bancos de artículos que van a salir y que todavía no están fuera? Sí, algunas, o sea, estamos pendientes. No creemos que deba ser, a ver, creo que el objetivo de Conversation, esto ya es casi filosofía editorial, debe ser contextualizar la actualidad desde la ciencia, un objetivo fundamental que de cara a complementar a los medios es una de las cosas que más nos está funcionando, ¿vale? Es decir, eso, está pasando esto, yo te aporto a tu artículo periodístico otro artículo que está escrito por un investigador y que complementa lo que tú estás publicando y que estás escribiendo, y es genial, y a la gente también le da esa, bueno, pues como cada vez que ocurre una noticia ya recibimos un montón de voces, nos está dando voces expertas, ¿no? Que también creemos que es una manera de... Bueno, yo entiendo que yo cuando hablo soy muy utópica, pero yo pienso que hay que perseguir objetivos grandes aunque te quedes más bajito, pero pienso que es una manera de educar a la gente en decirles, como se hace desde las universidades, desde las UCCs, ¿no? Oye, cuando pase algo, escucha a los expertos. Ya está, este mensaje no se lo tienes que decir así como te estoy diciendo, pero es pum pum, el pum pum, ¿no? El jolín, igual que los artículos periodísticos bien hechos, tienen fuentes expertas citadas, este investigador de tal, experto en tal, de la universidad tal, y tienen a varios, pues igual nuestro trabajo va por ahí, ¿no? Lo que hacéis en las UCCs va por ahí. De papers propios, pues es verdad que las universidades que sois más activas, normalmente los papers escritos por vuestros investigadores, sacáis vosotros la nota de prensa, hacéis vosotros la campaña de medios. Tiene menos sentido, aunque no lo descartamos, que además ese mismo trabajo se haga en paralelo desde The Conversation, ¿no? Si acaso, bueno, pues si creéis que es tan bueno que merece ese complemento, pues otra pata más, ¿no? Pero es verdad que como hay tanta investigación que se genera desde una universidad y no toda es ese tipo, pues vamos a diversificar esfuerzos, ¿no? Entonces, investigaciones propias, genial también. Contexto de investigación propia, que también me parece chulo, no cuando voy a publicar un paper, sino voy a contar en general en qué trabajo yo, a qué me dedico, qué sé, qué se sabe de mi campo. Ese tipo de textos también me parece que están muy bien. Entonces, volviendo a tu pregunta, que no me he ido del todo del tema, a ver, yo los embargos, yo estoy atenta, yo, sobre todo Lorena y yo estamos más atentas, Lorena es de la sección de ciencia, por ver si va a haber una noticia relevante, de verdad, de peso, como nos parecía el cromosoma hoy, pone el colofón final al proyecto Genoma, o si hay un paper de Nature Science y tal que no nos hayamos dado cuenta y no lo tengamos en el radar, en el que hay investigadores españoles de PNAS, de Frontiers, algo relevante que tú dices, vale, aquí hay investigadores españoles metidos en un descubrimiento importante, vamos a ver si su universidad está haciendo algo o no, vamos a hablar con ellos. Para esas dos cosas, ok, pero no es nuestra obsesión porque ya la es de la agenda mediática de las secciones de ciencia de los periódicos. Entonces, no se trata de estar todo el día dando artículos sobre un paper. Además, que también creo que tenemos que completar la agenda mediática, o sea, rellenar los huecos donde la gente no está hablando. Y en ese sentido también, aunque veo que hay mayoritariamente pues gente que lleva algunos años estudiando, investigando, en algunos cursos que doy son sobre todo doctorandos, me parece súper importante que no solo la gente que lleva muchos años divulgando sea al final como un círculo vicioso, ¿no? Que somos los que publicamos y divulgamos, y entonces The Conversation, pues claro, es más fácil, entre comillas, editar a Goñi, ¿no? Porque ya tiene una trayectoria, tiene un bagaje y se maneja perfectamente, o a Montoliu, que coger a veces a un investigador o investigadora nuevo que es su primera vez y está súper perdido y tiene en su mente la estructura paper, y Carlos lo sabrá, y tú tienes que decirle, no, esto no es un paper, vamos a cambiar todo el discurso porque vamos... Pero a mí me parece que es una también de nuestras obligaciones, o sea, sacar a la gente nueva que no nos llama, y que a veces una de las cosas que hacemos los editores es ponernos, a ver, en esta universidad, venga, yo que soy de salud, ¿no? ¿Qué hay grupos de investigación? Hay. ¿Qué gente está haciendo? Vale, no, venga, el responsable, el jefe de grupo, no. Voy a ver a los que acaban de llegar, ¿no?
Y entonces te vas a la gente joven y le dices, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué no me lo cuentas? Escribe un artículo en The Conversation. Me gustaría tener más tiempo para hacer eso, ahora que soy directora y que no tengo, pero cuando solo era editora de salud y medicina lo hacía un mogollón, porque era como reservo mi huequito de la semana para buscar a gente que no se ha animado a divulgar. Y ahí hemos encontrado gente que después ha tenido una trayectoria en divulgación espectacular. O sea, increíble, ¿sabes? O bueno, gente que no era joven, pero nunca había divulgado y lleva muchos años investigando y no se había animado a divulgar y de repente entra aquí y prueba, pues a Carlos eso, como él dice, le pasará igual, que no sean siempre lo mismo, ¿no? Que hay gente que dice, quiero contarlo, no tengo ni idea de cómo, bueno, pues para eso está la UCC, pues lo mismo, para eso está The Conversation. Jolín, te satisface, ¿sabes? Ver que hay gente que no sabía divulgar, que ha empezado contigo, que le has enseñado 4 cosas, el tercer artículo que te manda dices tú, jolín, pues sí que se ha enterado de lo que le estaba diciendo en los 2 anteriores, ya es otra cosa, ya tiene chispa, ya tiene un cambio en la estructura en el que cuentas lo más interesante al principio y eso está muy bueno, está muy bueno. Y me enrolla muchísimo con la respuesta. La próxima más breve, me voy a poner tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Es una pregunta que está relacionada con una de las diapositivas. Vale. Vamos a intentar recuperar. Bueno, cuéntame, dime. La que comentaba un poco más arriba sobre la necesidad, ya que es un punto obligatorio, de contactar con la unidad de comunicación. Ah, sí, sí, también tenemos eso puesto ahí. De la pregunta, vaya por delante que bien, la unidad de comunicación en la UPR ha dado libertad, no pone ninguna traba para la investigación, pero imaginemos el caso hipotético que vamos a escribir, no voy a decir ninguno, que yo no voy a escribir sobre eso porque no es mi caso, pero Sí. que alguien le llega de un departamento y dice quiero poner una investigación, por ejemplo, de un estudio sobre las estrategias de greenwashing de las universidades públicas españolas, que no, greenwashing. Sí. Y yo no quiero pasar por el mal rato de tener que contactar con la unidad de comunicación porque a ver si van a estar en expectativa, porque evidentemente va a ser un estudio que realmente demuestre cierta estrategia de greenwashing, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en esos supuestos? Qué difícil. Mira, nos hablo de universidad. Hemos tenido casos así con 2 instituciones y bueno, creo que no hay ningún inconveniente en decirlo porque es lógico. El Instituto de Salud Carlos III, porque es que, ostras, tú tienes que tener un control de lo que van a publicar tus investigadores porque a veces puede contradecir totalmente a una política sanitaria que está en marcha. Entonces, en general, la persona de la UCC suele saber lo que vamos a publicar. La temática no la supervisa, no la evita, pero si el investigador no se lo ha comunicado directamente, nosotros a José Antonio Plaza le tenemos informado. Alguna vez que ha habido cierta polémica, lo que ellos han resuelto internamente es que los investigadores declaraban en esas cláusulas de divulgación que hablaban en su propio nombre y no el de la institución a la que pertenecían. Se ha resuelto así. Creo que es de los pocos casos en los que ha pasado algo así y era por un artículo sobre vacunas. Jolín, que un poco sí que había ahí un punto de rozar con algunas políticas públicas de salud que, o sea, al final son el mismo organismo, ¿sabes? Quien está promoviendo esas políticas públicas y el organismo al que pertenece el investigador o investigadora en cuestión. El CSIC también tiene una política similar. Cuando ve que el tema es muy polémico, le pide a los investigadores que pongan que hablan en su propio nombre y no el de la institución. Más allá de eso, y tampoco nunca ha sido nada crítico, no hemos tenido problemas. Si alguna vez tenemos dudas, tenemos un pequeño comité asesor de científicos y tal, a los que, eso sí, que no pertenecen a una institución directamente, y les preguntamos, oye, ¿cómo veis esto? ¿Es demasiado polémico? ¿Se mete en terrenos pantanosos? Pero yo qué sé, en todos los años que llevo, a lo mejor nos ha podido pasar 2 veces y al final hemos ido adelante. O sea que no
No sé si eso responde a tu pregunta, que es una pregunta compleja. Sí. Estaríamos súper abiertos a que nos contactéis para lo que sea ante la duda, y aunque sea un tema peliagudo, que no sepa que va a ser peliagudo, pero nosotros somos de la casa y estamos para ayudarte. Sí, la experiencia esa, por eso he puesto un ámbito Lo que pasa es que no podemos para... mira, un ejemplo también que podemos poner sería la pseudociencia. Nosotros una Claro. que algún investigador nos ha llegado con un paper de dudoso contenido científico, pero con un paper detrás que dice, oye, yo quiero que difunda esto aunque sea de agricultura, ¿no? Ya, nosotros también nos ha pasado. Claro, pues nosotros también tenemos que ver que la respuesta de la universidad sea la adecuada, porque cuesta mucho trabajo construir la imagen, la reputación de la universidad en divulgación, pero te la carga en un momento. Sí, pero eso, claro. Entonces, pero bueno, también te digo que a mí me gusta que el investigador me llegue con confianza y me diga, oye, tengo este paper y quiero publicarlo, o sea, lo que sea. Entonces, lo que sea el por si en la universidad, que yo te digo, porque estamos para eso, claro, y luego ya veremos lo que podemos y lo que no. Hay veces también que, claro, nosotros tenemos también nuestro papel de comunicación institucional. Es como un ejemplo, por ejemplo, hace tiempo nos llegó un artículo que hablaba de acoso sexual en la Universidad de Granada. La Universidad de Granada va a difundir desde la Universidad de Granada como nota de prensa un artículo sobre acoso sexual en la Universidad de Granada. Pues, ¿sabes? Ahí está el cargo centeno periodista científico y el cargo centeno director de comunicación. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, porque evidentemente no estoy diciendo que no haya que difundirlo, lo digo que vamos a hacer el canal no en la universidad, en la propia Universidad de Granada. No sé si me explico. Sí. Pero que de todas maneras, por supuesto, estamos súper abiertos a que nos contactéis para cualquier tema que tengáis y nosotros mismos podemos desconfiar. Nosotros no damos esto, pero vamos a contar o piden de conversación o contactar con el periodista y que Vale, no me quiero enrollar mucho con daros pautas generales porque esas, yo creo que en los cursos internos que tenía ya hasta hace poquito, ¿no? Son las cosas que os dice Carlos y que, bueno, pero no quería por lo menos que no hubiese una diapositiva, sobre todo porque luego compartiremos el material, en que os diese algunos consejos de escritura, pero son consejos básicos, al final ideas claves, esto que os decía que lo hemos hablado, ¿no? Mostrar el impacto o el beneficio público de la investigación, que de alguna manera contextualizar con la realidad de la gente al final, ¿sabes? Porque a veces nosotros estamos dentro de nuestros laboratorios y bueno, le tenemos que explicar a la gente todo esto para qué, ¿vale? La pregunta esta periodística del para qué. Intentemos captar la atención del lector desde el principio, ahora os voy a explicar también cositas de por qué, intentar ir al grano, o sea, empezar por lo último. A veces eso me pasa muchísimo editando, pero muchísimo que me empiezo a leer un tema. Y a mí, editora, de ciencia, no me capta el interés hasta el cuarto párrafo, que de repente dice lo interesante del tema. Y le digo, genial, o sea, perfecto, pero muéveme el cuarto párrafo al principio, por favor, porque luego, una vez que sepa por qué me va a interesar esto, o sea, una vez que yo entiendo, ostras, esto es lo nuevo que aporta, ostras, esto se relaciona con el mundo real de X manera, luego a lo mejor creo que me merece la pena leerme 2 párrafos de definiciones, conceptos científicos, ¿sabes? Más divulgación pura y dura para entender por qué esta investigación aporta esto a mi vida. Pero lo que no puedo es empezar, como hay muchos artículos muy enciclopedia, ¿no? Yo qué sé, imaginaos, los transposones son, pero es el primer párrafo, y luego de repente llega un punto en que esos transposones se van a usar para un superavance médico. Genial, cuéntamelo al principio y luego me detallas, ya me suscitará a mí la curiosidad de decir, ¿y esto de los transposones, qué va a hacer este avance tan importante, qué será? ¿Vale? O sea, es como, sigamos el hilo de la curiosidad natural. Primero, mi mundo, en qué se relaciona conmigo. Luego, ahí he metido conceptos, los detallo, no al revés, ¿no? Entiendo que estamos ahí en la cabeza hecha al mundo paper y trabajo de clase, pero lo de ejemplos, bueno, ahora lo detallaremos, súper importante, captar emociones, interés del lector con ejemplos con los que puede identificarse y concretar lo abstracto con ejemplos de casos reales, pero bueno, ahora os digo exactamente a qué me refiero, las fuentes ya os lo comenté y bueno, lo de fotos, vídeos, tablas, yo creo que ahí en la UCC sí que habéis tenido que cambiar el método de trabajo en los últimos años todo el rato, ¿no? Vale. Estas preguntas que parecen muy tontas, yo creo que no lo son, ¿vale? La parte didáctica, de a veces preguntaros cómo le explicaríais lo que queréis contar o lo que estáis haciendo a un extraño curioso, o sea,
Si lo contaseis en una cafetería, ¿cómo lo contaríais? Sé que os parece muy exagerado, pero por favor, contadlo igual que en la cafetería. No intentéis empezar a contarlo, por lo menos desde el arranque, ¿no? Como lo contaríais en una enciclopedia. No. Vamos a empezar con, me encuentro, ¿y tú en qué trabajas? O sea, tú no especialidad. Los transposones son unos fragmentos, no. ¿Le contarías para qué sirve lo que haces? Y luego ya, a lo mejor te metías en el berenjenal, ¿no? Que es importante. Saber que el lector no conoce el tema como nosotros es importante. Claridad y concisión, importante también. A veces lo de recortar palabras sin piedad, creo que es una frase muy buena. Muchas veces yo también creo que esto genera mucha presión si tú no estás acostumbrado a divulgar y desde el principio te dicen eso. Es como que vas cohibido. Vale, no pasa nada. Escribe todo lo que se te ocurra. Y ahora cuando llegues empieza a cortar. ¿Sabes? Si es tu manera de trabajar, escribe lo que se te ocurra y luego date cuenta de que te sobra la mitad. No pasa nada, porque es verdad que si tú no estás acostumbrado a divulgar y de repente tienes mogollón de conocimiento y lo quieres contar y vas a ser tú el autor, ¿no? Es como cuando vas a un OCC y le dices a Carlos, pues tengo esto, esto y esto, y él ya te dice directamente, esto sí, esto no, ¿no? Sino que vas a intentar escribirlo tú, pues yo recomiendo, suéltalo todo si no sabes filtrar desde el principio y luego haz una poda, que la vais a poder hacer a menos, o sea, en el momento en que vosotros seáis consumidores de divulgación, vais a ver rápidamente las diferencias entre lo que os gusta leer y lo que, si sois nuevos escribiendo, habéis escrito. Entonces, tenéis que pensar, ¿qué me gustaría a mí leer frente a lo que he escrito? Vale, me sobra esto, esto y esto, ¿no? ¿Podemos poner la diapositiva de atrás? Sí, por supuesto. Pero os lo pasaré, ¿eh? Elena, me gustaría preguntarte, al final, ¿qué ha pasado de no llegar en esa negociación con el investigador o la investigadora, de no llegar a un acuerdo de manera que no ha querido hacer caso a los consejos que tú le dabas y que te haya dicho, pues no publicamos el artículo? Pues eso no te ha pasado. Creo que en toda esta historia puede habernos pasado 2 veces y creo que una al final le convencimos. Una era porque estaba demasiado editado, que es algo que yo evito, ¿vale? En general, bueno, pues en otro tipo de medios a lo mejor no, pero en The Conversation yo siempre soy muy partidaria, o sea, tengo a gente que viene que ha estado trabajando un tiempo, vino de mundo de gabinete de prensa y demás, y claro, ahí escribes todo tú, en realidad tienes declaraciones de científicos y lo escribes todo. Entonces me acuerdo de las primeras ediciones que era como que lo reescribían y yo, no, vamos a ver, corregimos estilo, claro, corregimos gramática, proponemos conectores textuales, que ahora os diré lo que son, y que muchos no los usáis nunca, y de repente los introducís en vuestra vida y decís, claro, así los textos que leo los entiendo y el mío parece que da cortes, ¿no? Genial, hacemos sugerencias, cambiamos el orden, pero yo no puedo reescribirlo, o sea, no se puede notar que es Elena Sanz la que ha editado este artículo relativamente, ¿no? No puede ser mi voz, tiene que ser la voz del autor. Entonces, en algún caso en que la voz del autor era como, Dios mío, no entiendo nada, y hemos reescrito demasiado, eso he tenido yo un caso personalmente que me dijo, no me reconozco en ese texto. Y yo le dije, vale, ok, te invito a que vuelvas a leer el texto original y me digas qué otra manera tenemos de arreglarlo, ¿no? Pero bueno, pues son casos... Imagínate con los artículos que edito al día... Claro, pues nosotros hacemos un gabinete de comunicación, una nota de prensa, al final la nota de prensa no la firma el investigador, claro, pero los artículos sí, ¿no? Entonces, claro, exacto, puede haber alguien que te diga, pues es que yo, bueno, evidentemente si se deja llevar y se deja aconsejar por vosotros, lo estará haciendo bien, si no, no. Pero es verdad que también te puede decir, no, es que yo eso no lo he escrito yo, o no quiero... Yo ya te digo que no es por suavizarlo, de verdad que incluso mucha gente me dice, pero ¿por qué a ti no pasa, a vosotros nos pasa? Digo, pues no sé si será esta sensación de que de verdad el investigador sabe que desde el minuto cero ese texto que está ahí lo estamos editando juntos, va a haber cualquier cambio que yo haga, jamás voy a publicar nada que a lo mejor de repente te abres a escuchar, porque sabes que al final eres tú el que tiene la última, y la tienen de verdad, o sea, no es que yo diga, nunca le he dicho a nadie, pues como no me haces caso ya no te lo publico, no, pues mira, alguna vez hemos publicado un titular con el que yo no estaba de acuerdo, pero... Una negociación en toda regla. Claro, es una negociación, pero es una negociación en que de verdad la última palabra lo tienen ellos. Esa diferencia, en un medio tradicional tú mandas la noticia y al final es el periodista que decide, se comunica, todo. Y tú ves cuando ya está fuera. Exacto. Y te enfadas cuando ya está puesto. A lo mejor si hubiese trabajado con él, habría llegado al mismo titular, pero lo habría hecho él lo que afectaba antes. También entiendo que no es, o sea, que tú en un medio tradicional vas y no puedes tener esto. Aquí tenemos una herramienta que nos lo permite. Entonces,
Claro, es genial. Yo, hasta en los investigadores de más confianza, yo qué sé, y de estos de última hora, yo tengo algunos que son por WhatsApp directamente y les digo, tío, lo siento, son las 10 de la noche, pero es que te acabo de traer el artículo, ¿te lo miras antes de que lo publique? Y a lo mejor lo mira o me dice, pero Elena, si me has hecho cambios, habrá sido los 4 que exija el texto, venga, dale. ¿Sabes? Pero bueno, sí, no sé, quizás es por eso, Carlos, que no lo sé, pero de verdad, súper pocas discusiones tenemos con los autores sobre estos temas. Bueno, yo creo que en el caso que está bien también que los investigadores de la investigación sepan que tenéis potestad de hacer esos cambios, que si quieres hacer un artículo que sea divulgativo, dejarlo aconsejar por Elena y su gente. Exactamente, no, es que... Para mejorar el artículo y hacerlo divulgativo. ¿No? Es que todo el mundo se deja... O sea, no os estoy diciendo que es que somos respetuosos, evidentemente, con lo que os digo de la voz. O sea, yo no puedo escribir mi estilo, ¿no? Como yo escribiera un reportaje, pero si tengo que ir a saco, voy a saco. Mira, esto lo recolocas aquí, esto vamos a ampliarlo. Y hay veces en que el trabajo de edición es muy duro, nos hace tener unas cuantas vueltas, pero al final, o sea, yo ya os digo que es que no es por venderme, porque es que no tengo que venderme. Es una pasada lo contentos que están los investigadores. Y jolín, es que se lee mucho mejor, es que ha ganado un mogollón. Y además, ya os digo que a mí lo que más me gusta incluso es que en ese proceso no es que de repente se conviertan en personas que dependen para siempre de que tú les edites, sino que han aprendido. Porque como lo han ido viendo sobre la marcha, han entendido que la idea, que no pueden meter en el cuarto párrafo. Y yo a veces les digo, antes de mandarlo, relételo. ¿Dónde está lo interesante si tú no supieras de esto? Y ya empiezan a verlo, lo empiezan a identificar. Entonces, claro, tú ver ese recorrido, bueno, mucha de esa gente acaba publicando libros de divulgación, ¿no? Porque las editoriales de divulgación también buscan autores y autoras demostradísimo en The Conversation, ¿no? Tengo ahora una que me ha pedido que le presente el libro, porque claro, me dice, si yo no había publicado nunca en mi vida, y fue publicando contigo, ¿no? Es de la Universidad de Málaga además, y es súper buena, pero espectacularmente buena, ¿no? Ostras, sí, esta mujer había publicado en un blog pequeñito que tenía y no la conocía nadie, y de repente pues la llamó Planeta, claro, dices, es que escribe muy bien, que si yo te he editado a ti 4 tonterías, porque es una persona que se nota, que ha leído muchísimo, que es otra de las cosas que os va a dar. Cuando queráis escribir divulgación, consumid divulgación. Además, consumid divulgación buena, es decir, es que esto me gusta de verdad. Y analizad, ¿por qué me gusta? Que es una gran pregunta. O sea, yo recuerdo mis comienzos fue, ¿por qué me gusta a mí fulanito de tal, que firma y cada vez que leo un artículo suyo me gusta? Vale, usa metáforas, juega contigo, recupera la historia del principio durante todo el tiempo, te va guiando por... O sea, yo lo hacía de manera analítica para intentar ser yo una buena periodista, analizaba qué me gustaba a mí. Entonces, os recomiendo que hagáis eso. No solo consumáis divulgación, sino que penséis por qué os gusta la divulgación que os gusta y luego lo llevéis a la divulgación que vosotros hacéis, ¿no? Asistidos o por Carlos o por nosotros, ¿no? Bueno, os voy a dar... Cosa odiosa, ¿verdad? Palabra consejo, hay gente que nunca dice consejo. Bueno, me da igual, receta, peor me parecía, así que voy a dejarlo en consejo. 5 consejos súper rápidos y ahora os voy a pedir en 5 minutos que lo intentemos hacer con una historia vuestra, ¿vale? Con alguna investigación que hagáis o algo que quisierais contar. Vale, el consejo número 1 y fundamental, desde mi punto de vista, es cuenta historias, ¿vale? Esto que os voy a decir en 5 minutos, a veces lo doy en un taller de 1 hora. Yo lo que vengo a decir en este taller, que ya os lo decía antes, es que al final nos dirigimos, los periodistas, los comunicadores, nos dirigimos a cerebros, ¿vale? Y así, tal cual, o sea, vamos a hablarle a un cerebro humano que funciona de una manera, que su atención funciona de una manera concreta y que si yo sé cómo funciona su atención, y os digo, los que escriben horóscopos lo saben súper bien cómo funciona el cerebro humano, por eso funcionan también los horóscopos, porque saben que captar la atención, porque saben jugar con las emociones, saben jugar con un montón de cosas. Pues oye, si yo, divulgador, entiendo cómo funciona el cerebro humano, seguramente sabré llegar mejor, entenderé por qué hay cosas que capturan nuestra atención desde el principio y nos llevan hasta el final y cosas que no. Hay un porqué. O sea, hay gente investigando, vosotros investigáis lo que investigáis cada uno, que no me he parado a preguntaros porque no era taller esto, pero bueno, ahora en los ejemplos espero enterarme de algunos, pero
jolín, hay gente investigando cómo funciona el cerebro humano y saben muchísimas cosas que podemos aplicar cuando comunicamos, ¿vale? De cómo funciona nuestra atención y cómo, en general, cómo consumimos información y cómo atendemos a unas cosas o a otras. Entonces, desde el principio de los tiempos, nosotros nos hemos hablado unos a otros en términos de historia. Nos hemos contado los érase una vez, los había una vez. Esa es nuestra manera natural de contar, de vivir, ¿vale? No los datos, no los datos. Y os pongo un ejemplo. Hay un experimento de la Universidad de Harvard en que cogieron, experimento, cogieron a 2 grupos humanos con características similares, con historial de hipertensión. A uno le pusieron simplemente una película sin ningún, digamos, mensaje aleccionador ni ningún dato de una persona concreta que, bueno, pues tenía hipertensión, todo lo que había provocado en su vida, era un poco, claro, drama familiar, lo ingresan, vale. Hace cambios de hábitos de consumo de sal sobre todo y ciertos hábitos de alimentación y de dejar el sedentarismo y cambia un poco su vida, vale. A los otros les meten unos datos de estos que supuestamente deberían asustarte, horribles, de cuánta gente muere con la hipertensión, cuántas vidas se cobra, todos los problemas de salud que puedes tener. Los convocan 3 meses después. Los de los datos, ¿habían cambiado algún hábito? 0. O sea, me parece que de verdad era el 0,5% había mejorado sus hábitos. Los de la historia, el 25%. ¿Por qué? Porque es que el dato entra por aquí y se va por allí. Se acabó. Por mucho que te asuste el dato incluso. Por eso en el mundo de la información sobre el cambio climático, bueno, por eso y por más motivos, ¿no? Que también lo analizaremos ahora. Porque cuando me dan también es otra, cuando te plantean una situación de emergencia sin la salida, sin la solución, no la quieres oír. O sea, vale, podemos escuchar, esto está muy mal, pero hay solución. Si te olvidas el pero hay solución, el cerebro humano hace, no quiero saberlo, si no hay solución, ¿para qué me voy yo a dedicar mis neuronas y a sufrir por esto, ¿no? Al final, el cerebro es algo que evolutivamente está diseñado para no sufrir, ¿sabes? Entonces, todo lo que nos genera sufrimiento de más, lo evitamos y lo que nos genera cierto placer, pues vamos a por ello, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo explicarlo así, ¿vale? Los hechos y los datos los procesamos con la corteza prefrontal, además con un grupo de neuronas de nuestra corteza prefrontal. Pero las historias, y os vuelvo a decir, no es una metáfora, ¿vale? Las historias de verdad, cuando alguien escanea el cerebro de un ser humano al que le están contando una historia, están iluminadas, o sea, están activas las neuronas de todo el cerebro, las que escuchan, si es que las estás escuchando, o las que procesan lo visual, si las estás leyendo, pero también, si te están contando, yo qué sé, por ejemplo, iba caminando y escuchaba el sonido de las hojas del otoño caídas, pues aunque no os lo creáis, aunque parezca increíble, la corteza auditiva se activa, porque de repente tu memoria activa las neuronas que recuerdan cómo suena eso. Y se están contando el olor de las magdalenas o yo qué sé, o del puchero de tu abuela, tus neuronas olfativas se activan, ¿vale? Es más, cuando vemos a otras personas practicar un deporte, o sea, en la televisión, claro, os digo historias visuales, historias que nos cuentan, que nos narran, historias que vemos en televisión o en el cine, se ha demostrado que tu cerebro motor se activa con los mismos movimientos que la persona a la que ves. Con lo cual, por ejemplo, si tú vas a ser jugador de tenis y te dedicas a ver a una persona jugar al tenis, en ese rato que estás viéndole jugar y viendo movimientos, tus neuronas motoras de los movimientos del brazo están entrenando. Cuando llegas a la cancha, a la pista, juegas mejor, porque de repente los movimientos se han entrenado a la parte neuronal. Evidentemente tus músculos no se han movido. No estoy diciendo que hacer deporte y ver la televisión sean lo mismo, no, pero estáis entrenando el cerebro. Lo siento, mala noticia. Entonces, bueno, es así, ¿vale? Es un hecho. Entonces, por esto se recuerdan mejor las historias, porque involucran a tu cerebro completo, porque eres un pequeño simulador de lo que te están contando. Esto tiene que ver con las neuronas espejo que descubrió y de las que habla Risolati. No son solo las que nos hacen bostezar cuando otro bosteza, que también, o ser un poco empáticos.
Estas neuronas espejo están hechas para que las historias que nos cuentan otros las simulemos en nuestro cerebro, ¿vale? Por eso tienen tanto efecto. Bueno, si no os he convencido así de contar historias, ya no sé qué hacer. Vale, luego vemos ejemplos de qué pueden ser esas historias. El consejo número 2, este es muy básico, sacia la curiosidad, ¿no? Haz preguntas y respóndelas y busca la curiosidad natural de tus lectores, ¿no? Incluso a la hora de construir un artículo puedes ir formulando preguntas que vas respondiendo, ¿no? Puede ser otra manera de hilarlo muy buena. Emociona. Ya os digo, esto sí que lo saben los de las pseudociencias, antivacunas, esto se lo saben que te mueres. Se ha muerto un niño por la vacuna, ya está. Ahí te han metido en una historia, con emoción, muere un niño, que es lo peor que puede morir en el mundo. Nos llevamos a toda la gente de calle a cuestionarse las vacunas. O sea, porque en el momento, yo me acuerdo que hablé con Margarita del Val en el momento de vacunar a los niños de COVID, y ostras, la de bulos que había ahí, con historias concretas, supuestamente con nombres y apellidos, y era usar lo que os acabo de contar con un fin horroroso. O sea, contar una historia y emocionar, hacer que la gente sufriera y dijera, no, a mi hijo no le va a pasar esto, y de repente, bueno, pues lo que habíamos asumido también para el resto de la población, ya no queríamos que los niños se vacunaran de COVID, ¿no? Vale, esto quiero decir, bueno, esto es importante, emocionarnos en general mejora la memoria durante hasta 30 minutos, es decir, lo que te cuentan después de haber conseguido emocionarte lo recuerdas muchísimo mejor. Pero, punto negativo. Sí. El mío, mi perspectiva. Si estamos intentando, o digamos nuestra tendencia es a basarnos en datos, sí, fuentes subjetivas, lo veo bastante incompatible con... Y resulta que mi análisis con los ratoncitos que tengo en el laboratorio, pues unos hicieron tal cosa, otros no, unos me sonrieron, como que no me entra. Vale. ¿Cómo sé? Sí, os entiendo totalmente porque... vale. Emociones. La emoción no siempre es el dolor y la tristeza. A veces la emoción, o sea, las emociones, eso es otro gran tema. Hacerte reír, hacerte sentir eufórico, sorprenderte, ya es una emoción. El asombro es una de las grandes emociones, ¿vale? Entonces, entendamos que la emoción no es la sensiblería, no es que yo te tenga que poner triste para contarte algo. Eso por ahí, ¿no? Cualquier cosa, o sea, nuestro cerebro emocional, me parece que el último estudio que había sobre eso identificaba 27 emociones diferentes, no más allá de además las series esta de Pixar que hay sobre emociones, ¿no? Pero la nostalgia, simplemente, o sea, yo te hago sentir, imagínate, hace poquito publicamos un tema que funcionó muy bien, bueno, pues que querían contar una cosa de los mejillones gallegos y tal. No sé, pues empiezas contando algo un poco nostálgico de nuestros abuelos, no sé cuánto, no sé qué, y has generado esa emoción. La nostalgia es una emoción, ¿no? Y usar la sensibilidad, o sea, lo que pasa es que esta gente que os digo se va a las emociones súper básicas de miedo, tristeza, dolor, y ahí me voy con todo. ¿Qué pasa? Que llegan más lejos que nosotros, que es la otra cosa. Entonces, yo no estoy diciendo, igual que no os digo que hagamos clickbait, cuando ahora hablemos de titulares cortitos y tal, para nada os digo que mal usemos emociones, pero sí que tengamos en cuenta que nuestro cerebro funciona así. O sea, ahora, ¿cómo lo usamos? Vamos a ver cómo lo usamos. Pero nuestro cerebro, cuando le cuentan algo que le emociona, toda la atención va para ahí. Si te llega el tuit que te emociona, el otro no lo lees. Vale, vamos a ver si podemos hacer divulgación rigurosa jugando con esto. Y yo os digo que creo que se puede, ¿vale? Pero evidentemente de todos los ingredientes que os digo, el de la emoción es el que hay que usar con más cuidado. Estoy de acuerdo contigo. Y según qué emoción, ¿no? Disculpa, que en esa diapositiva que quiere que pueda poner. Sí, claro. Espera, lo intento. Que ahora no sé por qué no me sale aquí. Ahora. La euforia y la sorpresa sí, pero sobre todo la emoción. Sí, sobre todo las emociones negativas son las que más hacen ese efecto sobre nuestro cerebro. No estoy diciendo que lo usemos, sino que sepáis que es así. También que sepáis contra quién lucháis. O sea, yo todo esto que os digo es, nos dirigimos a cerebros humanos, funcionan así. Vale, ok. Y ahora yo tengo mi ética, mi rigor y mis cosas. Y no voy a usar ciertas herramientas
Pero cuando me pregunte por qué este señor, contando esa historia, que es uno, ha conseguido una amplificación de esa voz y nosotros, contando los beneficios de las vacunas, no lo hemos conseguido, pues a lo mejor tenemos que contar una historia de algo que ha ido súper bien. O sea, a lo mejor tenemos que buscar la historia de la persona individual para llegar más lejos que simplemente dar datos de los beneficios de las vacunas a nivel global. A lo mejor esa es la reflexión que tiene que salir. No llegaremos al punto lacrimógeno que usan las pseudociencias ya a meter miedo y a meter, pero tendré que introducir la emoción positiva, yo al menos, ¿no? Para a lo mejor no estar en igualdad de oportunidades. Entiendo que a lo mejor lo que os estoy diciendo os parece súper polémico, pero para nada estoy diciendo que abandonemos rigor y evidencia, simplemente que sepamos cómo funciona el cerebro, por qué los bulos y la desinformación están arrasando, que es un problema que preocupa realmente al mundo de la comunicación. O sea, estamos muy preocupados por lo que está pasando, ¿vale? Con la Dana ha pasado y estamos publicando ahora un montón de artículos de eso. Jolín, si es que estaban circulando hasta vídeos de hace un montón de años por WhatsApp, TikTok, diciendo que se venía otra Dana en Barcelona y resulta que eran vídeos de hace 5 y todos los grupos de WhatsApp tenían esos vídeos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hacemos, primero, por qué lo hacemos? Y segundo, ¿por qué no lo creemos todo de repente? Porque cuando pasa algo así, todo lo que llega nos parece adecuado, ¿no? Pues porque juega con el miedo, casi siempre es porque juega con el miedo. COVID, teníamos miedo y ahí de repente éramos esponjas para todo lo que nos llegara y si nos decían una barbaridad también nos la creíamos. Entonces, bueno, pues entendamos por lo menos que funciona así. Y entonces, si yo quiero contarte algo, por lo menos tengo que saber que si yo te meto una cantidad apabullante de datos súper claros de que las vacunas son súper beneficiosas, a lo mejor no me van a escuchar tan bien como si primero te lo introduzco con una pequeña historia, ¿no? Pero bueno, ahora debatimos si queréis. Vale. Esta es fácil, cuenta la novedad, ¿no? La actualidad nos atrae, eso es evidente, lo hemos contado antes. Y esta es una de las que me parecen más fundamentales. Esta sí que es un mensaje que para mí es, debería, o sea, lo pongo el último porque para mí debería ser casi el primero, incluso más que la curiosidad. Esto habla de ti, ¿vale? Ese mensaje, de alguna manera, tiene que llegar en lo vuestro, que es al final eso que os decía al principio de qué relación tiene lo que estáis haciendo con la persona que os va a leer, ¿no? Entonces es intentar lanzarle este mensaje. Os voy a poner ejemplos concretos para que veáis cómo puede cambiar el enfoque de un artículo o de un titular en este sentido, ¿vale? Vale. En plena COVID, bueno, veo un artículo de estos de los que decía que no solemos tirar, pero en esta ocasión sí, una investigación sobre nuevos microbios descubiertos en las axilas y en el aliento de los seres humanos que explican bastante mejor los olores. Llamo a Raúl Rivas, que es un investigador de la Universidad de Salamanca, catedrático también de la Sociedad Española de Microbiología, y le digo, tengo este tema y me encanta, ¿lo haces? Vale. Directamente le propongo este titular, ¿vale? Porque es explicar todos los microbios que hay detrás. Me lo manda y mete un pequeño epígrafe al final en el que habla, en general, bueno, también porque los microbios que hay detrás del olor a la tierra mojada, a la lluvia, al salitre, y me dice, como he introducido este epígrafe, he cambiado el titular. Le vamos a llamar a qué huelen los microbios. Y digo yo, Raúl, ¿y a quién le importa que huelen los microbios? Si eso no le va. La gente cuando lea que huelen los microbios, ¿y a mí qué me importa que huelen los microbios? Pero digo, a ver, tú déjame el último párrafo. Genial, ese último ladillo en el que te vas a microbios que nos generan olores que nos gustan. Pero no me cambies el titular, por favor, que es que el gancho, este titular, arrasó, evidentemente. Y os estoy diciendo que debatí el titular. ¿El resto del texto? Es que no sé si le toqué algo, pero bueno, tipo comas, más edición ortotipográfica pura y dura. No cambiamos nada, no cambié la estructura, no le quité el último ladillo, pero mi idea original la mantuvimos, ¿no? Yo siempre digo, no puedo hacer experimentos de cómo hubiese funcionado en un universo paralelo si hubiésemos dejado el otro titular, pero claro, Raúl, que yo cuando se lo conté me dijo, no, sí, tienes razón. Digo, ¿y tú te lo leerías? Hombre, yo es que soy muy friki de los microbios, pero lo mismo la gente que conozco no se lo leería. Digo, ¿y este? Sí, este sí. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la gente, esto va de ti. Es que tú y tú y tú y tú.
y yo tenemos olores corporales, todos tenemos olores corporales, pero era un artículo, o sea, os invito a leerlo, de microbiología, o sea, nuevos descubrimientos de nuevas bacterias, muy microbiológico, con un nivel de rigor bestia, y va así. Vale, este no os lo cuento. Voy a irme a los ejemplos directamente, aunque os mandaré esto. Vale. El uso de las metáforas, ¿vale? Esto es un investigador, esta fue una idea suya, que nos iba a contar, bueno, a ver, es cómo por qué algunas neuronas de nuestro cerebro mueren en determinadas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y entonces, de hecho, cuando me mandó el artículo me propuso, o sea, el tema, ¿no? Cuando mandas en el formulario era la muerte de neuronas en las neurodegenerativas. Vale, ok, nosotros ahí es un título provisional, él empezó a escribirlo y luego me mandó este titular que me parecía súper bueno. ¿Por qué? Porque uno de los recursos que funciona muy bien para las personas es eso que decíamos antes de no ir a lo abstracto, sino a lo concreto. Entonces, a lo concreto a veces nos ayuda mucho a ir el uso de metáforas. Todo este artículo está construido con metáfora, ¿vale? De hecho, el primer ladillo se llama autopistas neuronales y empieza así, fijaos. Estábamos también, confinados. Y empieza, después de haber pasado semanas confinados, entendemos mejor que nunca la importancia del transporte y el suministro de víveres a la población. Imaginémonos por un momento que en este tiempo las autopistas hubieran estado colapsadas, derruidas o llenas de obstáculos, o que los camiones se hubieran estropeado cada 2 por 3 taponando las carreteras. ¿Qué hubiera sucedido? Si hemos sido capaces de imaginarnos este escenario, nos resultará fácil entender por qué algunas neuronas de nuestro cerebro mueren en determinadas enfermedades neurodegenerativas. Jolín, así me lo leo. Porque de repente me ha puesto en situación. Además te estaba pasando a ti, porque te ha comparado las neuronas con lo que nos estaba pasando en el confinamiento. Todo el miedo ese que tenía la gente a que no estuviésemos abastecidos, que se demostró en la cantidad de papel higiénico y de levadura que compramos. Jolín, iba de ti, conectaba con la emoción de ese momento que estábamos viviendo el confinamiento, usaba metáforas y de repente entraba, y luego está muy bien escrito en general, ¿no? Pero veis esto que os digo yo podría contar este paper como las enfermedades neurodegenerativas, las neuronas mueren, y esto porque dejan de recibir, ¿no? Y me pongo a hablar en términos biológicos. Pero ¿quién se va a leer eso? Y esto apetecía leerlo, de hecho tuvo un montón de lecturas, ¿no? Porque además no solo es cuánta gente te compra el titular, sino cuánta gente no abandona en la primera línea. Iñaki Milton es un investigador del País Vasco, tiene un grupo de investigación muy activo, que además son de los de coautoría, escriben muchos artículos conjuntos y me mandó un artículo que también es de los que prácticamente no tiene mérito porque no hay que editarlo casi, que se titulaba La relación entre la microbiota y la COVID-19. Vale, genial, me lo leo, súper interesante, y de repente llegó un momento en el que empiezo a entender por qué la COVID, que se supone que es un virus respiratorio, genera tantísimos problemas digestivos, ¿no? Y además es una cosa que, claro, yo como editora de salud y medicina en The Conversation, mucha gente te preguntaba, oye, tía, ¿y por qué yo apenas tengo tos, pero el digestivo lo tengo fatal? Pero esto no es un virus respiratorio, ¿será otro? No, es que a lo mejor me ha invadido otro virus digestivo a la vez que la COVID, y yo, no. ¿Y esto por qué pasaba yo? Cuando me lo preguntaban decía, pues ni idea, tiene síntomas digestivos, pero ni idea. Leyéndole a él lo entendí súper bien porque lo explicaba genial. Y le dije, vamos a cambiar el titular, por favor. ¿Quién se va a leer la relación entre la microbiota y la COVID? Hay mucha gente, aquí estamos en un mundo de científicos, sabréis más o menos, incluso si vuestra especialidad es otra, que es la microbiota, pero ahí en la calle no tanto, ¿no? Que se empiece a hablar de ella mucho. Sin embargo, de repente respondía a una duda que es que a mí me lo preguntaba la gente normalmente. Lo cambiamos, o sea, fue un sí, respondiendo a tu pregunta dijo, vale, genial, si lo ves así, perfecto, el resto no lo tocamos nada, arrasó. Además, es que descubrimos que en Google, o sea, no solo arrasó en el momento, sino que me parece que tenía como 300 entradas diarias de gente buscando esta pregunta en Google. Había mucha gente que se hacía esta pregunta. Es eso que os digo, esto va sobre ti, conecta con lo que le preocupa a la gente. La microbiota
no sientes, va sobre nosotros, indudablemente, todos tenemos microbiota, pero uno no se siente identificado si dicen en la microbiota. Yo no, pero esto sí. A la gente que estaba teniendo COVID o que tenía gente cerca, se sentía identificada, ¿no? Ese es el guiño que os digo, que al final, o sea, ya os digo que estaba en un ladillo incluso esta pregunta. Y os pongo algunos ejemplos rápidos de la Universidad de Granada, ¿no? Para que veáis titulares con gancho que habéis publicado desde aquí. Pues este, el mayor secreto de los gatos son pésimos cazando ratas y explican por qué. Esta que la publicamos hace muy poquito, que está muy chula y que la están trabajando en muchas aulas, ¿vale? La dan explicada a niños y adolescentes. Un breve resumen de por qué ha pasado así, por qué el agua es tan destructiva, ¿no? El recorrido que siguen los ríos, está muy chulo. Es difícil que él lo cuente mejor que el autor, o este que fue uno de los que además nos pidieron para traducir en otras ediciones, fijaos. Bueno, lo entiendo porque se podría haber titulado de muchas otras maneras y haberlo contado de muchas otras maneras, y se hizo de una manera muy atractiva, ¿no? La materia de la que están hechas los rayos puede ayudarnos a depurar el agua y afrontar la sequía. Y entonces, al conectar los rayos con esta solución que le daban, pues fue genial, ¿no? Conectar a los rayos con su propia investigación. O una pregunta básica, ¿no? Esta también fue de las más traducidas a todas las ediciones. Un investigador vuestro, pues, explicó qué había provocado el terremoto en Marruecos. Eso sí que es sencillo, pura actualidad, ¿eh? Y entonces llega un investigador y te lo cuenta sin especulaciones. Hay veces que en un día solo. Si el tema es de actualidad y el investigador o investigadora está dispuesto, en un día lo publicamos. Otros son atemporales y tardan más tiempo. Vale. Y este, que es otro ejemplo de estos que os decía titular, vale, nosotros, como os digo, no siempre las áreas temáticas, espacio, salud y demás, funcionan siempre, funcionan solos casi, pero en algunos de educación o de economía o tal nos cuesta más, incluso de cultura, nos cuesta más que la gente llegue. El titular original de este era así, cómo enseñar ortografía sin confundir estrategias probadas, que es vuestro, no está la autora, es tuyo, eres tú. Genial. Y entonces, Eva, ¿no? Te editó Eva. Eva Catalán. Pues yo le dije a Eva, tía, pero se acaba de entender por qué los dictados no sirven para nada. Díselo, y te convenció rápido, cuéntalo tú, venga, cuenta él. Te lo dijo. Trabajar con Eva es una maravilla. Es que Eva es maravillosa. Yo desde la primera vez, porque este fue, me parece a mí, el tercero ya. Desde la primera vez que también el tema era comprensión lectora, y siempre lo que tú comentabas antes, ¿no? Es dar soluciones, es claro. Plantear, ¿no? Siempre la idea era plantear una dificultad y presentar pues una solución a esa problemática, ¿no? Y bueno, pues trabajar con ella es un placer porque te orienta, te sientes también, como comentabas, segura, en el sentido de que se va a respetar lo que tú quieres presentar relacionado con tu investigación, pero de una manera pues, muchísimo más divulgativa, porque nosotros estamos acostumbrados a esos papers, claro, con otro formato, con otra historia. De hecho, empezamos siempre al revés, contamos la historia desde el principio para después llegar. ¿Quieres subir tú? Y es completamente al contrario, es decir lo que tú has obtenido y a partir de ahí sigues contando cosas. Y bueno, yo la experiencia de trabajar con vosotros y con Eva en concreto. Sí, es que vamos, maravilloso. Tú habla de Eva. Habla de Eva. La propuesta y se va haciendo ahí. De hecho, en este título ya quería denominarlo ¿por qué los dictados no enseñan ortografía? Y entonces yo le dije, tradicionales. Vamos a poner tradicionales. Sí. No, pero veis cómo hay un debate, claro. Entonces le añadimos ese tradicionales porque yo se lo pedí para que quedara claro que era la versión tradicional del dictado lo que nosotros habíamos investigado y que no funcionaba, ¿no? Realmente. Pero ¿y cómo ha funcionado? Que ha sido increíble las lecturas que ha tenido este artículo. Sí, lo de comprensión lectora y este han sido... Y sin embargo, o sea, desde el punto de vista de como tú como editor o como de conversation, no es el que te esperas que vaya a tener un éxito, pero claro, es que todos hemos aprendido con dictados y de repente dices, ¡ah! Los dictados no servían para enseñar ortografía con la de dictados que he hecho yo y te apetece leerlo.
No sé, a mí... A los periodistas no hace especial ilusión cuando un tema, por ejemplo, como este, funciona tan bien, ¿verdad? Porque como no estamos acostumbrados... Sí, está genial. Tal, yo le decía, yo me acuerdo que íbamos... Claro, yo miro más las cifras diarias de todo, ¿no? A la vez. Y yo decía, Eva, el más leído de hoy es el de los dictados. Súper contentas las dos, ¿no? Y además lo que comentaba antes del impacto que tienen muchos artículos, a lo mejor este artículo no tiene mucho impacto a nivel de que una ONG se ponga en contacto con... Pero tiene mucho impacto pequeñito, que también creo que es muy importante. Sí. Mi artículo que yo publico en la revista científica no lo lee ni un maestro. A mí me están escribiendo maestros continuamente, personas particulares que han leído esto y que me dicen muchas gracias por darnos estrategias alternativas. Y es un maestro de un cole público concertado. Exacto, no, total. El impacto es muy pequeñito. Eso también lo registramos porque a nosotros es que nos parece que eso es lo importante realmente. O sea, al final, de hecho, el crear el boletín este de la conversación docente fue por eso, porque ya había una demanda natural, ya hay muchos maestros que nos leen y dijimos, vamos a ponérselo más fácil. Una vez cada 15 días les mandamos una selección de herramientas que pueden utilizar y ya está. Y eso mismo nos pidió APRODIR, que es la Asociación de Profesores Directores de Institutos de Secundaria Públicos de Madrid. Tienen una pequeña asociación y a nivel interno, gracias, están haciendo un pequeño boletín para sus colegios, ¿sabes? Es que a nosotros creemos que ese impacto nunca lo vamos a registrar en nuestra base de datos, porque al final eso es, como yo digo, es primero maestros que te lo utilizan y no te lo van a contar, evidentemente. Segundo, cómo cambia al final, o sea, cómo cambian muchos mensajes. A mí había una profesora que me decía, yo uso vuestro artículo en el aula, ¿no? Dice, yo algunos que uso sobre mujeres y tal, seguro que cambian vocaciones científicas, nunca lo sabremos, ¿no? Me decía, pues es verdad, o sea, registrar el impacto es como, yo qué sé, como retener el agua, absurdo, imposible. Pero bueno, tenemos una pequeña muestra de decir, oye, y sobre todo estamos haciendo esta parte de provocar el impacto. Nosotros decimos, a lo mejor no lo registramos, pero nos estamos asegurando de que las herramientas educativas llegan en una serie de correos a los profes. Y ya luego lo que ellos hagan, que no nos lo cuenten, pero que lo hagan, ¿sabes? Que lo usen, que sepan que cuando se les agota la imaginación pueden ir a The Conversation y buscar ideas. Y vosotros quienes estáis investigando sabéis que tenéis un sitio donde ya los maestros ya están yendo por defecto, ¿no? Entonces, un poco ese es el objetivo final. Y el objetivo final, que vuelvo a decir, sin menospreciar para nada lo que hacen en las universidades, pero sí que es verdad que a veces lo que tenemos de positivo es ese poder aglutinador, o sea que de repente en un sitio te encuentras a todas las universidades españolas y ya luego de ahí te vas, o sea, ya te vas y averiguas quién es esta investigadora que ha publicado esto y qué más está haciendo y ya lo buscas en su universidad, ¿no? Porque además ahí tenéis los vínculos a las universidades, pero es verdad que te da esa capacidad de ir a un solo sitio a buscar información de todo lo que se está haciendo, ¿no? Y qué guay que estuviera aquí. Y no lo sabía, o sea que... Y bueno, ya está, con otros temas así. Entonces, nada, 2 minutos. ¿Algún voluntario? Venga, 2 voluntarios, vamos a intentarlo. Contadme un tema. Y vamos a intentar que tenga alguno de estos ingredientes, ¿sí? Sí, las ponemos nosotros, olvidaros de eso. Tenemos un banco de imágenes, con lo cual no tenéis que estar buscando tampoco Creative Commons y tal, que es un poco rollo. Os consultamos si no tenemos claro, además, lo que os digo, vosotros cuando aprobáis el texto lo aprobáis con las imágenes, que también me ha pasado alguna vez, yo qué sé. ¿Qué nos pasó? En uno de la obesidad, a la autora no le gustaba la imagen que habíamos elegido. No pasa nada, o sea, te decimos, ¿tiene alguna imagen? Me describe una imagen que te gustaría y entonces le empezamos a mandar propuestas a que le encajó. Si de repente da un mensaje que es importante para ti y te parece que la imagen que te vamos a usar de portada no encaja, pues no la usamos, o sea, así de sencillo, cambiamos, ¿no? Pero bueno, por responder del todo a tu pregunta, algunas veces los propios autores o autoras nos mandan alguna imagen porque su investigación genera imágenes y nos dicen, oye, pues me gustaría que estuviese la mía, si da calidad periodística también, para que tengáis el empaque tanto en resolución como en encuadre, en color y tal, pues muchas veces la publicamos, ¿no? Pero lo normal es que la elijamos nosotros, ¿vale? Bueno, a ver, 2 voluntarios, voluntarias que quieran intentar contarme qué hacen.
y intentamos buscarle esos 5 elementos, de los cuales ya al final os he dicho que a mí mi favorito es el 1 y el último, o sea, el primero y el último, aunque la curiosidad ya lo sabemos también, que evidentemente funciona. Conforme iba dando los consejos, estaba haciendo un poco de brainstorming de lo que hago, estaba modificando y adaptando. He preparado algo, no es la historia completa de lo que hacemos, pero dijéramos que ya la parte más científica vendría un poco después. Vale, genial. Pero pienso en un titular, y el titular podría ser, entre comillas, una cosa que ha dicho David. Una grande problema. ¿Por qué cometemos errores cuando aprendemos una lengua extranjera? Y luego empieza. ¿Recuerda aquellos días cuando aprendías inglés? Costaba trabajo aprenderlo, ¿verdad? Seguramente aún tenga emociones negativas de cuando el profesor te corregía por cometer errores. No te preocupes, cometer errores es algo natural cuando aprendemos una segunda lengua. Los errores del lenguaje son una ventana a la mente. Es decir, el estudio científico de los errores arroja luz sobre cómo funciona nuestra mente cuando aprendemos otra vez, con un poco de repetición. Y ahora, ¿te has parado a pensar si los españoles somos los únicos que cometemos errores cuando aprendemos inglés? ¿Qué crees que le ocurre a los ingleses y a los americanos cuando aprenden español? Estás de buena suerte. Ellos también cometen errores. Y ya lo de Glass. Existen muchas formas de investigar científicamente estos errores lingüísticos. Una de ellas es mediante grandes bases de datos que contienen el lenguaje producido por los aprendices que aprenden español como lengua extranjera. Y luego, bueno, la idea era continuar, que a esto en la Universidad de Granada estamos desarrollando un corpus de aprendices de español. Qué bien. Los corpus no hay que confundirlo con la fiesta del corpus, sino que el corpus viene de la palabra latina cuerpo, una base de datos, en fin, y luego ya desarrollar un poco. Sí, ya entrar en investigación, si tampoco tiene que ser exactamente. Ir poniendo muchos ejemplos, pantallazos un poco de lo que es la aplicación, porque es una aplicación web gratuita, y sacando ejemplos de este tipo de errores y explicándolos un poco. Claro, es que estaría chulo. Es lo que te iba a decir. No uses solo el error divertido del titular, que está muy gracioso, una grande problema, ¿no? Pero claro, si luego vas intercalando, como que las chispas que has generado al principio, la puedes luego intercalando, aunque ya te estés metiendo en unas profundidades científicas y de métodos de investigación impresionantes, porque ya has captado el interés y ya la gente va a querer saber, ¿y esto cómo lo investigan? Y cómo saben que por ese error, cómo deducen cómo funciona mi cerebro, ¿no? Sí. Está muy chulo. Muy bien, genial. Cuando leíamos a Carlos hace algún tiempo esta noticia, ellos la redactaron, la mejoraron, y tuvo cierta repercusión y tal, ¿no? Y luego nos llamaron de varios medios, de varios no sé qué, de televisiones, de la Canal Sur Radio y tal, pero viendo las pistas que ha dado, el planteamiento creo que es mucho mejor, más. Vale, y de esos elementos que tiene. Es más atractivo, sí. ¿Qué tiene esos elementos? Por identificar, por... Hombre, a lo mejor lo de novedad se vendería luego después, porque es una cosa novedosa que... Sí, pero no está ligada... Novedad es más relacionada con la actualidad, creo que novedad no es lo más... La emoción, sobre todo la emoción y lo de... Esto va de generar emoción, lo de cometer errores... Incluso el humor, ¿no? Te estás riendo, el humor también es una emoción, ¿sabes? Te hace reír, ya empiezas con la broma del... Sí, la historia también, porque al fin, tú lo que has contado al principio es una historia. ¿Te acuerdas cuando aprendiendo inglés cometías errores? Eso es una historia. O sea, la historia no es simplemente, no es un protagonista al que le pasa algo, sino una historia de vincularlo con algo cotidiano nuestro. Eso ya es una historia, ¿no? Fijaros, Cristóbal, sí. Una cosa que os diría respecto de conversación que está súper bien, es que nosotros en las notas de prensa estamos muy encorsetados. Yo siempre digo que hay temas. Claro, la universidad lo único lo que hace son notas de prensa que es sota, caballo y rey, son dinamías éticas y hay temas, o sea, con una estructura de que siempre tiene que ser con una novedad, un avance científico. Un artículo de conversación te da mucho más juego, porque tú puedes hablar de algo que a lo mejor pues, no sea un tema que sea novedoso, sino simplemente una curiosidad. Para mí a lo mejor es más difícil hacer una nota de prensa así. Entonces es verdad que es un complemento muy bueno a lo que nosotros hacemos, porque hay por ejemplo, yo necesito siempre un paper, igual vosotros no necesitáis ese paper. Exactamente. Entonces, a lo mejor ella puede contar, o ellos pueden contar en un artículo. En otro momento de tu investigación, exacto. Y yo, sin embargo, si eres el paper. Un tema y no hay un paper detrás, siempre te lo vamos a echar para atrás. Nosotros cuando nos lo enviamos aquí era la novedad
ya había salido un paper relacionado con esa base de datos. Claro, y es el momento de contactar con la UCC. Claro, se vendía más la base de datos, más que aquí la parte de intentando vender. Que es la aplicación, ¿no? De emoción y de historia puesto para que la gente se interese por la base de datos. Pero a mí me llegan muchas veces temas que digo, porque esto tiene un reportaje muy chulo. Me encantaría poder escribir un reportaje para una revista sobre este tema, pero no, yo tengo que hacer nota de prensa, porque al final lo que cabe en la página web, que nosotros mandamos los medios, son notas de prensa, no son reportajes. No, pero no había mucha publicidad. Sí, lo nuestro es como la chispa, ¿no? Pero luego de esa chispa, pues lo que tiene que salen muchas cosas, claro. En otro sitio, ¿sabes? De eso se trata. Pues nada, muchas gracias y eso, por ahí tenéis mi correo, Elena Sanz, pero vamos, también lo tenéis en la web, ¿eh? Pero bueno, lo dejo por aquí, por si alguien no lo tiene a mano y cualquier duda, cosa que queráis, me escribís a mí y encantada de resolverla. Gracias.